Yo no parto de la frase la gente le está pasando mal, porque me parece que la frase la gente le está pasando mal es plantear la idea de una crisis permanente que no existe. No existe la crisis. Vocera, portavoz. Me hace un tramito más si es que se puede y voy a contar unos datos. Tengo algo acá en mis manos que ahora le voy a mostrar que no tiene nada que ver con el luto, por Dios. Pero que creo que tiene el gobierno, o un sector del gobierno. Yo escuchaba con atención lo que decía hoy la vocera presidencial. ¿Acaso la persona más cercana al doctor Alberto Fernández, presidente de la Nación, que está tan solo que no le aplauden ni los compañeros, amigos, sí, ni los propios lo aplauden? Ahora te lo voy a mostrar. Está tan alejada de la realidad esta señora que esto decía. Vamos. Hay una enorme cantidad de la gente, o de lo que se llama la gente, que la verdad es que está llevando adelante su vida cotidiana bastante bien, digamos, ¿no? Que puede estudiar, que puede trabajar, que puede viajar. Estamos terminando un verano donde 2/3 de la población argentina, 2/3, 35 millones de personas se fueron de vacaciones a algún lugar. Hay consumo, hay recitales, hay restaurantes, hay música. Sí, la mitad de los trabajadores formales está ganando por debajo de una canasta básica. De ninguna manera, Juan, de ninguna manera. La verdad es que, de ninguna manera. Digo, eso no es cierto, digamos, ¿entendés? La enorme mayoría de los trabajadores formales gana en este momento, digo, te diría casi el 80% de los trabajadores formales gana en este momento arriba de 100.000 pesos. Dios mío. Dame la cifra, por favor, y vamos por parte. Ahora voy con esto. Dame la cifra, por favor. El 80% de trabajadores gana más de 100.000 pesos, dijo. Bueno, vamos a suponer que es cierto lo que usted está diciendo. Sí, vocera, portavoz. Quiere decir que son pobres. La canasta es de 163.539 en la última medición del INDEC. ¿Se entiende o no? Así que no hay crisis. Así que no hay crisis, señora ministra. Mire, yo creo que usted lo digo con mucho respeto. O son o se hacen, o les pasa esto a ustedes. No ven la realidad. Le vendaron los ojos. No observan absolutamente nada. No ven lo que le pasa al ciudadano de pie. A los hombres y las mujeres que sufren cada día en esta Argentina injusta. En esta Argentina hambreada. No quiero decir desolada. Hay crisis. Esto hay crisis. A ver si lo entienden. Hay crisis. Ministra, vocera, Cerruti, hay crisis. Tanta crisis hay que los propios, los que forman parte de su gobierno, de Alberto, de Cristina, de Kicillof, de Larroque, de su gobierno, al señor presidente de la Nación, en algo que me pareció hasta una falta de respeto, ni siquiera lo aplauden. Los suyos, no lo aplauden. El presidente fue a Morón hoy. Inauguraba una red de agua, por lo que tengo entendido. Ya poco importa lo que inauguran, ¿se han dado cuenta? Ya poco importa. Fíjense lo que pasó con el doctor Alberto Fernández, rodeado por los suyos, que parecen más que suyos, enemigos, míralo. Encabeza este acto el señor presidente de la Nación, miren. Alberto Fernández. Sí, miren. Lo acompañan el señor gobernador de la provincia ¿Notaste? de Buenos Aires. Pará, ¿lo notaron o no? Frenalo, diré. Miren un minuto.
Mire, por favor, mañana el presidente de la Nación, sesiones ordinarias, 141ª, ¿no? 141 sesiones ordinarias, abre mañana el presidente. Ahora Angulo me dice que de la Corte va uno solo, me dijo Angulo. Dos, ¿quién va? Rosenkrantz, ¿quién más? Y Rosati. Rosenkrantz y Rosati, en representación de la Corte. Bueno, ¿va Cristina Prado o no mañana? Sí, claramente. Va Cristina, Y bueno. también Horacio Rodríguez Larreta. Bien, perfecto, bárbaro. Eso va a ser mañana. ¿Lo van a aplaudir o no? Mañana. ¿Lo van a aplaudir junto por el cambio o no? Y creo que los kirchneristas tampoco lo van a aplaudir. Fíjate que no lo aplaudieron hoy, míralo. Encabeza este acto el señor presidente de la Nación, Miren. Alberto Fernández. Sí, miren. Lo acompañan el señor gobernador de la dice nada. provincia de Buenos Aires, Mirá Kicillof. Axel Kicillof. Vamos. Bravo, ahí sí. Señor ministro Bravo. de Públicas de la Vamos, Nación, todos, saludos, bien. Gabriel Catopodis. Catopodis, vamos. La señora presidenta de AISA, Malena Galmarini. Vamos ahí también, vamos. El señor Ve, todo, aplauso, aplauso, bien. Morón, Lucas Gil. Lucas Guira, anfitrión. Asimismo, Bien, un aplauden a todos, espectacular. Y al presidente no lo aplaudió nadie. ¿Te das cuenta? ¿Lo vieron? Parece joda, ¿lo vieron? No me creen. Pará, Dino, toma esto, la venda en los ojos que tiene el gobierno. Tómala. Sí, no es el luto, no es el luto, nada que ver. El Graf dice que se vayan. Porque lo dijo Cerruti, ahora lo voy a explicar. Bajo ningún punto de vista es una expresión de deseo, ¿no? Que quede claro. Él lo dijo Cerruti y ahora lo vamos a escuchar. ¿Por qué no se van? Lo dijo Cerruti hablando del kirchnerismo. En un ratito lo vamos a repasar. Por eso el Graf. ¿Sí? No hagan un corte mala leche, por Dios. ¿Lo aplauden al presidente, sí o no? Míralo, Morón. Míralo, dale. Vamos. encabeza este acto el señor presidente de la Nación, Alberto Fernández. Lo acompañan el señor gobernador de la provincia de Nadie Buenos aplaude. Aires, ¿Y ahora Kicillof? Axel ¡Vamos! Kicillof. ¡Vamos! El señor ministro de Eso sí, Obras Públicas de la vamos Nación, todavía. Gabriel Sí. Catopodis. Catopodis, bien. Infraestructura, bien, vamos. De Bien. AISA, Malena Galmarini. Bien, Malena, vamos. Todo ahí, todo. Aplauso, vamos, bien. ¿Quién más? Lucas Gil. Lucas Guille, Morón. Bien, vamos. Vamos, contentos todos. No lo aplaudieron al presidente. Iban todos en la boleta. ¿Esta gente iban todos en la misma boleta o no? Sí. Yo no lo puedo creerlo. Mirá, me dijo el productor hoy. Agustín, viste que no lo aplaudieron. Nada, joda. Habrá ido un acto de Cambiemos, junto por el cambio. No puede ser. Ya no lo disimulan. Sí, este tipo no lo queremos, no lo disimulan. Presidente, acá si a mí me encantaría entrevistarlo. Si usted viene acá, nosotros lo vamos a aplaudir por en agradecimiento a que venga o no. Porque esta es nuestra casa en este momento, de 9 a 11 es nuestra casa. Si usted viene a nuestra casa, nosotros lo vamos a recibir primero como a cualquier persona que se merece ser bien recibido o no. Obvio. Y sobre todo por su investidura presidencial. Así que si usted viene acá, yo lo voy a aplaudir. No por su gestión, sino por venir. ¿Me explico o no? Cerruti en un momento dice, ahora voy a contar qué pasó en la Cámara de Diputados hoy y voy a ser absolutamente impopular. Pero voy a tratar de ser certero y preciso en las apreciaciones y en los datos y en las observaciones vinculadas con la moratoria jubilatoria. Y está Iván Carrino para darme precisiones económicas al respecto. Es muy fácil, ¿sí?, gobernar con guita ajena cuando no es la tuya. Es muy fácil. Te anticipo lo que pienso. Cerruti dijo algo de la gente que no lo aplaude al presidente. A mucha gente no lo aplaude al presidente. ¿Lo vieron o no? ¿Lo vieron? Bien, ¿tenés lo que dijo Cerruti de la gente que no aplaude al presidente o no? ¿Sí? ¿Lo tenés cuando dice, si no lo quieren, ¿por qué no se van?, dijo Cerruti. Si no lo quieren, ¿por qué no se van? En una entrevista muy interesante que le dio a Futurock. Dame Cerruti y así explico el Graf. Vamos. Bien, acá lo tengo, perfecto. Gabriel Cerruti, ¿sí? Si sos parte del gobierno y estás en desacuerdo, te hubiese sido, dice Cerruti. Bien, 10 puntos, bárbaro, tiene razón. ¿Por qué no se van? Me pregunto yo. No se van por varias cosas, ¿sí? Primero, ¿sí?, porque nadie quiere laburar al llano, ¿no? Vota en el gobierno, en el que sea, el de Macri, el que venga después, ¿sí? Tenés un salario, ¿no? Del 1 al 5 te pagan. ¿Sí? Probablemente tengas un chofer, un teléfono celular, 3 o 4 asesores. ¿Está bien o no? Eso no lo quiere perder nadie. O sea, critican de adentro, pero no se va. Ahí tiene razón Cerruti. Entonces yo me pregunto, ¿y por qué no se van? ¿Y por qué no se van? Precisamente por eso. Se llaman privilegios. Privilegios de un sector de la clase dirigente, no de toda. No de todas. Pero vos fíjate que Cerruti, cuando no era gobierno, pedía que sí se fuesen. ¿Quién? Los que eran gobierno. Dame el tuyo de Cerruti cuando gobernaba Macri. Notá si hoy Macri, que ayer sacó una foto con Messi y demás, ¿sí?, en un rato viene María Eugenia Vidal y muchas de estas cosas le voy a preguntar.
Noten que si Macri hoy dijese, o Larreta o Bullrich, ¿por qué no se van? ¿Qué dirían de Macri, Larreta, Bullrich, Vidal? Qué golpista, ¿no? Fíjate lo que decía Cerruti. 2018, 30 de noviembre, ¿sí? Le quedaba un año al gobierno de Macri en este momento. Un gobierno malo, pero le quedaba un año, ¿no, Angulo? No, Prado. Un año y un mes. Un año y unos días, y 11 días. Y 11 días, ¿correcto? Váyanse de una vez y volvamos a tener una vida normal. Cerruti, sabe que la anormalidad hoy se ha hecho carne en la mayoría de los argentinos. Estuve recorriendo el conurbano bonaerense para los informes que presentamos a diario, aquí en La Cruel Verdad, en esta señal. Tan cálida, tan cercana y tan comprometida. Y yo hoy temprano, antes de escucharla a usted, anduve por estos lugares que si yo te presento la foto, sacame a mí, sacame un minuto a mí, sacame el graph, dame la foto sola, si se puede. Y yo te voy a preguntar que vos estás en tu casa. Lo hice por Twitter hoy, esto. Dame la foto completa. El Dir es un crack. Yo te pregunto, che, ¿esto dónde es? ¿Es tierra arrasada por una invasión de una potencia extranjera? ¿Es tierra arrasada por un bombardeo? ¿Saben qué? Y ahora sí vení. ¿Saben qué? Sí es tierra arrasada por malos gobiernos. Esto se llama la Villa Los Pinos. Es tierra arrasada por los malos gobiernos. Alguno simplifica ahora, y si quieren abrevo en esa simplificación, por los populismos que han gobernado en todo este tiempo, lamentablemente en Argentina. Y muy populista fue lo que sucedió en la Cámara de Diputados, y ahora lo voy a contar. En este lugar, la mayoría de nuestros compatriotas, y extranjeros que también los hay, viven en y de la basura. Voy de nuevo. Viven en la basura. ¿Se dan cuenta o no? Viven en la basura y de la basura. Esta basura es para muchos de los habitantes de este lugar, barrio Los Pinos, inaccesible, el oro de los pobres. Muchas de las cosas que hay acá adentro en este basural donde no se puede respirar. Donde no se puede respirar. ¿Saben qué me llevé de este lugar? Primero, dolor. ¿Y saben qué? Moscas me llevé. No pude sacar la mosca del auto durante mucho tiempo. A veces, qué pelotudez, pelado. Quiero que te lo imagines. ¿Sabes lo que vivir con moscas toda tu vida? Eso me llevé de acá. Eso me llevé de acá. Y es el oro de los pobres porque muchas de las personas, después voy a mostrar a todos los testimonios que hicimos y recogimos en este y otros tantos lugares que recorrimos, cuando observan lo que hay en la profundidad de este lugar pestilente, nauseabundo, con un hedor penetrante, ven dinero, aunque ustedes no lo crean, ven plata y alguno que otro ve comida. Cerruti, con máximo respeto, si esto no es crisis, ¿qué carajo es la crisis? Voy de nuevo. Si esto no es crisis, Cerruti, ¿qué carajo es la crisis? ¿Usted me lo puede explicar? ¿Qué es la crisis? Eso sí, no gobierna la derecha, ¿eh? ¿Sí? Por suerte no gobierna la derecha. ¿Sí? Pero acá la gente, Cerruti, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Como en gran parte de esta Argentina que alguna vez supo ser rica, y hoy no lo es, en este lugar, como en tantos otros, Cerruti, ¿sabe qué? La gente, mucha, que usted hablaba hoy de la gente, se caga de hambre. ¿Se entendió? Y si no me cree, como hice yo hoy a la mañana, me levanté bien temprano y fui. Pregunte y hable. No cuesta absolutamente nada. No cuesta absolutamente nada. Claro, los populismos dicen mucho y hacen poco para resolver la cotidianeidad de los argentinos en este caso. Y fue absolutamente populista lo que sucedió hoy en la Cámara de Diputados. Viene un momento, me voy a subir a la mesa, está Iván Carrinos, está María Eugenia Vidal. Hoy se aprobó, se dio la sanción que le faltaba en la Cámara de Diputados a una moratoria para que alrededor de 800.000 personas sin aportes se puedan jubilar. Entonces parece todo muy simpático y espectacular. Vos decís, che, qué bárbaro, me voy a jubilar. ¿Quién no quiere jubilarse? Todo el mundo quiere jubilarse. 100 puntos, ¿no? Perfecto, bárbaro. Ahora, acá hay un tema central.
¿De dónde sale la plata para pagarles a las personas que nunca aportaron nada y que se quieren jubilar? Algunos dirán, no, pero nosotros estamos otorgando derechos. Ah, bárbaro, ¿con la plata de quién? ¿Otorgás derecho con la plata de quién? No, bueno, nosotros conquistamos derechos. Bien, ¿con la guita de quién? Porque la verdad es muy simpático que todo el mundo se jubile. Está bárbaro, está perfecto. ¿La guita de dónde sale? Si no hay plata, hay que tomar deuda, Macri, horrible. Hay que darle a la maquinita, ¿sí? Y en cualquiera de esas dos circunstancias, ¿saben lo que sucede? Básicamente hay inflación. Déficit e inflación. Si hay déficit, ¿saben lo que hay? Cada vez más pobres. Cada vez más pobres. Todo el kirchnerismo votó a favor y algunos diputados de... El interbloque federal, Sí. que responde principalmente a Alejandro Topo Rodríguez, fue él, Graciela Camaño, Sí. Enrique Esteves y Mónica Fein, los 4 legisladores que habilitaron Bien. finalmente el quórum para que se trate la Bien, no había quórum. Son 4 que dieron quórum. Camaño y Topo Rodríguez, entre ellos lo nombraste. Está Iván Carrino, que ahora me va a explicar todos estos números. La verdad es que yo no me quiero congraciar con nadie. A mí me da lo mismo que me corten y digan en Twitter que soy gorila. No, me da lo mismo. No quiero ser popular. Quiero ser asertivo y preciso. No se puede gobernar con la plata de los otros. Porque si no es muy fácil. Si no es muy fácil. Y los scratches son fascistas siempre. Siempre. A cualquiera. Si mañana, y esperemos no lo haya nunca, hay un scratch a Máximo Kirchner, acá me van a encontrar a mí, ¿sí? Cuestionando ese scratch. Los scratches son fascistas. Si el día de mañana hay un scratch a la señora vicepresidenta de la Nación, me van a encontrar a mí cuestionando ese scratch. Hoy un sector del kirchnerismo escrachó a los diputados. Sí, escrachó a los diputados que votaron en contra. Así se votaba. Vamos. Creo que si algún diputado o diputada se sintió mal por los carteles, es entendible. Y también es un poco de empatía, ¿no? Ustedes imagínense, si uno siente mal ver su cara en un cartel, imagínense cómo nos sentimos muchos de nosotras y nosotras cuando gatillan en la cabeza de la vicepresidenta. A ver, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Horrible lo que pasó con la señora vicepresidenta de la Nación. Horrible, de hecho hay una causa en curso, ¿correcto? Claro, obvio. Sí, correcto. ¿Qué tiene que ver? Como pasó eso, entonces yo puedo escrachar. ¿Cuál es la lógica? ¿Qué tiene que ver el chancho con la velocidad? Mi abuela decía otra cosa, pero queda feo si lo digo, lo que decía mi abuela. Y mi abuelo también. Que era gente de laburo, mi abuelo y mi abuela. ¿Y saben qué? Aportaron toda su vida para jubilarse y se murieron pobres. ¿Qué haces, Iván, querido? ¿Cómo te va? Qué gusto tenerte. Iván Carrino, economista. A ver, explícame el tema de la moratoria jubilatoria. ¿Es bueno? ¿Es malo? Explícamelo. No, como decías vos, es un acto de demagogia, es un acto de populismo. Sí. A ver, no existe esto de te doy derechos. Si el derecho lo tiene que pagar otro, o te están dando un privilegio o se están repartiendo un botín, ¿no? Porque, digamos... Repetime eso, muy bueno. ¿Cómo es? A ver, a todos nos gusta consumir, a todos nos gustaría jubilarnos con la mejor jubilación, pero el tema es que hay que producir. O sea, antes del consumo viene la producción. Entonces, si Juan no produjo y consume cosas que no produjo, a alguien le está tomando, a otro produjo y se lo llevó él. Sí. Digamos, la lógica es inapelable. ¿Está la plata para pagarle a jubilados que no aportaron? No está la plata para pagarle a los nuevos jubilados, porque no está la plata para pagarle a los actuales. Brutal. Repetime eso. Para los actuales no está la plata. Exactamente. El sistema previsional argentino ya está en un déficit de más o menos 3 puntos del PBI. Y el déficit fiscal del gobierno es 4 puntos del PBI, año pasado. Entonces, escuchaba al diputado que hila cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Y dice, el gasto previsional no genera déficit. Bueno, a ver, está en déficit y tenemos déficit. Cualquier rubro del gasto genera déficit. No importa, digamos, el dinero es fungible. O sea, sí, obvio. Pero si gastás más de lo que ingresás, bueno, gastás más de lo que ingresás. Y hay que financiarlo. Sí, Máximo dice una cosa, que los jubilados no generan déficit. Siempre y cuando ese jubilado haya aportado para tal efecto. Porque de lo contrario sí hay déficit. Y el déficit básicamente, corregime, Iván, querido, es 2 puntos sinónimo básicamente de inflación. Y si querés, 2 puntos sinónimo de pobreza. Algunos dicen de robo también, pero no me quiero ir. ¿Lo dije bien? Si no, corregime. Sí, en el año 2005 había 1,8 millones de jubilaciones que se pagaban, ¿sí? 2 años después aumentó
hasta alrededor de 1 millón y pico más. Sí. ¿Sí? En 10 años aumentaste en 3 millones la cantidad de jubilaciones. ¿Sí? ¿Gracias a qué? Gracias a moratorias, gracias a yo soy el bueno, yo te doy, vení, votame. ¿Sí? Porque la lógica es esta, tampoco acá es... Es un plan platita encubierto, me decís vos. Esto es vení y votame. Sí. ¿Sí? Bueno, vení y votame lo terminamos pagando 10 años después. Primero, Cristina Fernández de Kirchner se fue con la economía, con déficit, con una inflación altísima, porque en ese momento era 25 y era altísima, Sí, era lo claro. más alto que habíamos tenido en el último tiempo, y con cepo. Y 30% de pobres. Sí, exactamente. Y con la economía que ya no crecía del 2011, que ese es otro punto muy importante para tratar temas jubilatorios. Después vino Mauricio Macri, no pudo bajar el déficit o no lo quiso hacer, Sí. hagamos la interpretación que tengamos ganas, lo financió con deuda. Sí. Terminamos con el dólar pasando de 20 a 45 y con el Fondo Monetario la crisis de deuda. Sí. Alberto Fernández no achicó el déficit y hoy tenemos la inflación más alta desde la hiper. ¿Qué acaba de votar el Congreso? Más gasto público y más déficit fiscal. La verdad es que no se entiende. O sea, esto es como una empresa quebrada que va al banco y el banco le dice, bueno, mirá, te presto pero hace esto. Se da vuelta a la empresa y compra 5 autos nuevos, digamos. No se entiende. El país está en crisis gracias al gasto público y la Cámara de Diputados hoy termina aprobando un proyecto de ley que aumenta el gasto público. Sí. O sea, suena inviable. Es inviable. Sí, y es preocupante. Inviable y Para el preocupante. Te futuro. Y hay escucho, una cuestión más, te escucho, que Prado, vamos. Iván me puede corregir. Sí. El sistema previsional argentino siempre se pensó que un trabajador en relación de dependencia activo mantiene a un jubilado. Esa proporción, Es 4 por a 1. la economía en negro, se quedó totalmente desajustada. Entonces, hoy por hoy tenés muy poca gente que aporta en relación a la cantidad Mirá, de personas te lo pongo, que te dependen lo del ANSES. pongo en números gruesos. Hay 6 millones de trabajadores formales, los muchachos que están acá, por ejemplo. Todos los muchachos que están acá aportan al fisco, digamos, cargas patronales, etcétera, etcétera. No me quiero... ¿Está bien? Sí, son trabajadores formales. Se calcula que hay 8 millones de trabajadores informales. Es muy difícil una presión por los informales porque son informales. ¿Correcto? Esos 8 millones no aportan al fisco. Pero por ese no aporte se jubila gente. ¿Quién lo paga? ¿Sabe quién lo paga? Lo pagás vos cuando te salen más caros los fideos, la carne y demás. Yo sé que vas a decir que es un facilismo lo que estoy haciendo, pero créeme que es así. A todo esto vos dijiste, Cristina, ¿cuánto es la jubilación de Cristina? Más de 7 millones de pesos, ¿no? Sí, Sí, puede ser buscame el porque dato. Sí. estaba la discusión con la pensión. Bueno, de- pero de- decímelo con precisión, ¿sí? Porque claro, mi jubilación está buena, la de los otros, los jubilados hoy, ganan la mitad que de la canasta básica. Ahora, Iván, ¿por qué cree que hacen esto? Bueno, digamos, el último año de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner pasó lo mismo, aumentó en 600.000 la cantidad de nuevos jubilados, perdón. O sea, evidentemente cuando se acercan los tiempos electorales hay necesidad de votos y de elecciones. Porque, a ver, otra cosa que te decía, no hay manera de resolver el problema de las jubilaciones, como no hay manera de resolver el problema de los salarios, como no hay manera de resolver el problema del empleo en negro, en una economía que hace 10 años que no crece, en una economía donde el producto per cápita, es decir, la cantidad de cosas que producimos los argentinos por persona, es más baja que hace 10 años. O sea, hay que generar... Somos más pobres que hace 10 años. La política esta es política redistributiva básica, uno. Sí. Bueno, para redistribuir, que incluso sería discutible redistribuir a secas, pero para redistribuir hay que tener algo. Buenísimo y acá lo que está diciendo. no generamos nada. Es ¿entendés? cultural esto. Pero- ¿Quién es el Estado para... ¿Cuál es el parámetro que usa el Estado para redistribuir? ¿Por qué? ¿Por qué no es el mérito de cada uno, de cada persona, su esfuerzo? Lo que dijo Dibu Martínez. ¿Sí? Mi mamá, ¿sí? Limpiaba edificios y progresó. ¿Por qué? Por el mérito. ¿Quién es el Estado para decir, yo te doy un poquito a vos y un poquito a... ¿Por qué? ¿Quién es? Dale. Pero cuando decís eso te van a decir, no, pero es que no es culpa de la gente que no pudo aportar, no es culpa de la gente pobre. Y es verdad que no es culpa de Sí. los excluidos del sistema. Pero ¿quién está generando un sistema que excluye? ¿Sí? El sistema que excluye lo está generando un gobierno que cobra altísimos impuestos, un gobierno que gasta mucho más de lo que ingresa, un gobierno que pone cepo, que regula. Esos son los que excluyen en el sistema. ¿Por qué hay 30% de empleados en negro? Porque es carísimo contratar gente. Totalmente. Entonces, obviamente que va a tener un problema de empleo en negro, que es el que agitan los diputados y dicen, no, lo que pasa es que hay empleo en negro. Sí, por supuesto que hay empleo en negro, pero porque tu sistema excluye a la gente, la pone en el mercado negro porque es muy caro contratar. ¿Y por qué es caro contratar? Porque tenés que pagar altísimos impuestos, ¿para qué? Para financiar las jubilaciones que no Sí. aportan. ¿Cuánto es la jubilación de Cristina? 4.100.000 pesos por mes. La de ella y la pensión de Néstor Kirchner. 4 más la pensión. No, entre las dos. Entre las dos, 4. ¿Sí? ¿Cuánto es la mínima? 60, ¿no? Sí. Con
el bono. 70 y pico con el bono. Con el 70 y bono. pico No, con el bono. por eso, sin el bono. ¿Cuánto es? 60. Bien. Bien. Sí. Yo se lo voy a preguntar a María Eugenia Vidal, que tiene enorme habilidad de esperarnos cinco minutitos. Yo decía que el presidente no pega una, que no lo aplauden ni los propios. Y el presidente de la Nación dijo ayer que los docentes estaban preocupados porque tenían que pagar ganancias. Yo no sé si tenés el corte, Agus. Y quien lo desmintió no es Gonzalo Prado, Vidal, Iván Carrino o Javier Milei. Lo desmintió el ministro de Educación de su gobierno. Esto es insólito, yo no lo he visto nunca. En realidad, y para ser más preciso y riguroso, el titular de la Dirección de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Así se llama el cargo. Se lo explico por qué. Porque en la provincia de Buenos Aires, cuando se reformó la Constitución en el 94, se decidió que la educación debe ser política de Estado. Por lo tanto, no tiene rango de ministerio, sino de dirección, porque el director lo debe nombrar el Senado, la Cámara Alta de la provincia, y no el Poder Ejecutivo. ¿Lo sabían? Esto decía Silioni hablando de Alberto Fernández. Mirá. La mayoría no está alcanzada. La verdad que no podría decir un porcentaje, pero es un grupo más reducido de docentes. Bueno, si el salario no debiera pagar ganancias, también, aunque sean menos, claro, también están alcanzados. ¿Se entendió esto, no? Brutal. ¿Se entendió? El titular de la cartera educativa desmiente al presidente. Son del mismo gobierno. Son del mismo... ¿Correcto o no? Sí. Sí, está bien. ¿Sabes cuánto gana un docente? ¿Cuánto gana un docente? Un docente a jornada completa que tiene 8 horas en la ciudad de Buenos Aires cobra 263.592 pesos sin antigüedad. Los que tienen la antigüedad máxima cobran 306.966 pesos. Ahí lo tenés. Mira, no lo digo porque está acá, porque he hablado mucho de esto. Por muchísimo menos a Scioli y a Vidal, que está en el piso, le hicieron 66 paros. Estoy sumando los dos gobiernos. Sí, los Baradel de la vida. Por mucho menos. Por mucho menos. ¿Está bien? Me voy a ir 30 segundos. Gracias, Carrino, querido. Un gustazo tenerte, hermano. Son muy, pero muy claros. Me voy a ir 30 segundos a Ciudadela, en otra postal de esta Argentina injusta, y me siento a hablar con la precandidata a presidente María Eugenia Vidal. Está Javier Mozo en Ciudadela, donde robaron a una mujer que venía en silla de ruedas, por lo que tengo entendido. Mozo, querido, bienvenido. Buenas tardes. Buenas noches, vamos. Buenas noches, ¿qué haces, Esteban? ¿Cómo estás? Así es, en Ciudadela, Richieri al 4700. No, 4500. Ah, el 4500. 44. Mirá, 4457 de Richieri, muy pocos metros de lo que sería el acceso oeste y parte de los damnificados. Si bien no está, obviamente, la señora en silla de ruedas, pero Carla era la chica que cumplía años, que festejaban, a eso venían el domingo de esta señora junto con demás personas. Gonzalo, que es la persona que lleva a la señora, a la tía, a la abuela de Carla en sillas de rueda, Gladys y Claudio, que son también dueños de casa, y claro, y que están, si observan, está lleno de cámaras de seguridad, de alambres eléctricos. Es una fortaleza la casa, pero obviamente a los ladrones no les hace absolutamente ninguna mella y los robos se producen igual, Gladys. Igual, correcto. Y acá había un auto arriba de la vereda que era el de Carla, y cuando llega la tía con el marido, la hija, la abuela, que tiene problemas de movilidad, suben el auto a la vereda para poder bajarla un poco mejor porque no había lugar para estacionar. Dejan las llaves puestas en el auto porque después la tía iba a estacionarlo más lejos. Y en ese momento baja la prima, sacan la torta, la prima con la hija entran y sale Gonzalo a empujar la silla de ruedas de la abuela porque los tíos son mayores. Y bueno, y ahí se desató todo lo que se vio en el video. Escuchan, Esteban. Estábamos todos en el fondo. Claro. Porque estábamos festejando, estábamos tomando café, comiendo torta, y entran los tíos temblando, pálidos como papel. Sí, lo estamos viendo. Señora, ¿cómo le va? Estamos viendo la imagen, es brutal. El pelado le habla, un gusto hablar con usted. Un gusto hablar con usted, el abrazo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tengo otra sensación que nos hemos acostumbrado a vivir inseguros, ¿no? ¿Comparte? Lamentablemente, nos estamos acostumbrando a vivir inseguro, no queremos acostumbrarnos más. Yo le había comentado a otro canal que el día domingo al mediodía despedimos a nuestra hija que se fue a vivir a España por este tema. ¿Cómo? Su marido y sus dos ¿Se hijos fue a vivir a España por la inseguridad? Que el día domingo, sí.
Sí, mi hija se fue el domingo 26 a la 1 de mediodía a España con su marido y sus hijos por inseguridad. 5 horas después lo roban. 5 horas después nos roban. Entonces vos ahora la llamás a tu hija y no le podés decir, che, ¿por qué no volvés que está tranquilo? No, imagínate que mi hija me llamó de allá. Mamá, ¿qué pasa que estoy viéndolos a ustedes en la tele? Ay, Dios mío. ¿Y vos pensaste en irte también o no? Aparte de esto, sí, la verdad que sí. La verdad que sí. A Córdoba, a Misiones, a cualquier lado, pero lejos de acá. Y además... Ellos piensan irse a Trelew. Siempre con los más débiles, ¿no? Personas discapacitadas, mujeres embarazadas, abuelos, niños. Mira, Esteban, acá a una cuadra tenemos una parejita que tienen una beba de 41 días. Y el día miércoles, a las 9 de la noche, los asaltaron y casi se llevan la beba en el auto. ¿Cómo? ¿Casi se llevan a la beba? Lograrles para que no. Sí. Casi se llevan a la beba, que la chica que venía al volante le dije, por favor, déjame sacar a la bebé. Y el auto no apareció, el de ellos. Señora... Esa misma noche, sí, esa misma noche a la vecina de la vereda contigua le robaron 2 ruedas del auto. Sí, hay lugares ¿El comisario que sabe de esto? pasa Superman y la afanan la capa, el comisario... Sí, diga, señora, por favor. ¿Cómo? No, que decía que hay lugares que pasa Superman y la afanan la reunión. capa. Sí, exactamente. El comisario vino a una reunión con el jefe de calle hoy a la tarde. Mi marido fue, mientras nosotros estábamos acá con los canales, y dice que les dijo que no tienen recursos, no tienen móviles, y bueno, ¿qué hacemos entonces? ¿Nos defendemos nosotros por nuestra propia mano? Y sí, yo estoy con el pueblo, le dijo. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que si yo tengo que dispararle a un chorro? Sí, yo estoy con el pueblo. ¿Pensó en armarse, señora? Barbaridad. ¿Cómo? ¿Pensó en armarse? No, sí, mi marido siempre dice que va a armarse y va a tener una pistola lista para defendernos porque ya esto no se puede más. Señora, le mando un abrazo enorme. No se puede más. Lo lindo que el comisario amenazó que si iban los medios a la reunión, él se iba. O sea, no pudimos decirle a los medios que vayan a la reunión porque si no, él no venía. ¿Cuántos móviles hay para la Ciudadela, para la zona esta? De 2 móviles hay o 3. 3 móviles para hacer todo Ciudadela. Ahora, por ejemplo, hoy pasó 3 veces ya un móvil por acá, porque están los medios y pasó. En toda la tarde, desde la mañana prácticamente, que no habían pasado nunca. Y hace más de 2 meses que no pasan. Hace más de 2 meses que ni se los ve pasar. Ahora porque pasó esto. Ahí estamos viendo el video. El otro día no sé ni por qué dijo. Pasó un móvil, tené cuidado que hay alguien en Bocan. Pasó el móvil por la esquina y señora, le dice, no sé, tené cuidado, dice, pasó el móvil, alguien en Bocan hoy. Señora, sí. Yo no soy quien para recomendarle absolutamente nada, incluso creo que hasta podría ser mi mamá usted. Pero este año tenemos Correcto, me trata de viejita. No, por Dios, no, los viejos son los más lindos de la sociedad, ¿o no? Son los más sabios y sabias, así que para nada, los digo con mucho respeto. Sí, los más sabios, sí. Este año tenemos una herramienta fundamental, que es el voto. Le mando un abrazo enorme, señora. Exacto. Gracias. Ahora acá Gonzalo es la persona que estaba más implicado en el tema. Bien. Ahí vuelvo que tengo a Nahuel Suárez con datos de esto. Ahí vuelvo que está María Eugenia Vidal en el piso. Gracias, Javier querido. ¿Detuvieron a alguien, Nahuel querido? No, se los está buscando, pero esto hay que aclarar, no es el tema de policía. La verdad que policía está recontra superada. Sí, esto es tema gestión, no queda otra. Sí. La realidad es que hoy, 3 de febrero, y te lo dice alguien que vive hace 45 años en 3 de febrero. Y la verdad que no es una cuestión de personal policial. Hacen lo que pueden con lo que tienen. Se acabó. Sí. Es lo que hay. Bien, es verdad lo que dice la señora. ¿Están prófugos estas personas? Están prófugas por el momento. Bien. Mozo, gran trabajo, como es habitual. Gracias, hermano. Saludo a la señora. Gracias, gracias, Nahuel. Gracias de verdad, mozo. Ahí vuelvo. Ciudad del Este, pegado a la Ciudad de Buenos Aires. Está María Eugenia Vidal en el piso. ¿Cómo te va? Eugenia? ¿Cómo estás? Te doy la mano. Por favor. Gusto. Bueno, precandidata a presidenta. ¿Sí? Todavía no lanzada, en camino. En camino. Bueno, venías escuchando el editorial un poco esto. ¿Cómo estamos? La verdad que hoy no fue un buen día. Yo te escuchaba en tu editorial. Hoy no fue un buen día porque el Congreso acaba de votar. Todos Juntos por el Cambio no lo votó, votó en contra. Acaba de votar una moratoria que incorpora a 800.000 personas que no aportaron al sistema jubilatorio. Y lejos de que eso sea dar derechos, yo te escuchaba al principio,
Eso es restringir derechos y yo quiero explicarle a la gente que nos escucha por qué. Claro, es verdad. Los trabajadores a partir de hoy van a tener menos derechos porque esto se paga de 3 formas. No hay plata para pagarlo. Hoy la plata no está. Hoy sancionamos y le dimos la jubilación a 800.000 personas con una plata que no existe. Hay 3 maneras de generar esa plata en la Argentina. Una es con deuda. La Argentina ya no se puede endeudar más. O sea, no hay más que nos preste ni adentro ni afuera. Otra es con más impuestos. Cuando generamos más impuestos, lo que pasa es que se genera menos trabajo y entonces hay cada vez más trabajadores informales porque nadie quiere tomar un trabajador en blanco porque tiene que pagar mucho impuesto. Y la tercera es emitiendo plata con más inflación. Entonces, ¿a quién le quitaron derechos hoy? A los que aportaron toda la vida, que van a tener una jubilación peor, a los que hoy están trabajando y quieren jubilarse algún día, porque su plata va a valer menos, porque van a tener que emitir para pagar esto, y como esto que vos decías, no es un facilismo. Van a ir al supermercado y las cosas van a costar más. Sí. Y por supuesto a los jubilados en general y a los que aportaron toda la vida. Yo sé que es difícil decir esto, porque hay alguien escuchándonos que no es que no aportó porque no quiso, no aportó porque no pudo, porque fue una trabajadora doméstica o un trabajador del sector de la construcción y nadie le hizo los aportes. Ahora, eso no se resuelve de esta manera. Se resuelve generando trabajo formal. La Argentina hace 11 años que no genera trabajo formal privado. Si nosotros no bajamos impuestos, no cambiamos la legislación laboral y seguimos teniendo un festival de juicios, sin duda, hay que hacer una reforma laboral. Y no hay que tener miedo de la palabra reforma laboral. Cualquier pyme hoy en la Argentina tiene miedo de tomar un empleado. Es verdad. Porque sabe que si tiene un juicio de 1 o 2 millones de pesos, se funde. Se funde. Y por cualquier cosa le hacen un juicio laboral. ¿Y quién se lleva la plata? ¿Se la lleva el trabajador? No. Se la lleva el abogado. Porque los juicios laborales son un negocio de los abogados que son los únicos millonarios en esto. En lugar de rediscutir con la reforma tributaria, son 167 impuestos en la Argentina. ¿Cuántos más vamos a crear? ¿Cuántos? Vamos a seguir pidiéndole esfuerzo a los mismos de siempre. Entonces yo creo que lo de hoy no generó derechos, lo de hoy le sacó a todos, incluso a los que creen que se beneficiaron. ¿Cuántos paros te hizo Baradel? Dije 66, sumé lo de Scioli, capaz que te acuerdas el dato. Sí, entre los dos 60 seguro, pero sí, más de 40 seguro. Más de 40 seguro. A Axel 0, ¿no? Sí, 0, sí. 0. Y quiero decir una cosa para Baradel, digo para qué, porque lo recuerdo siempre. A nosotros nos hizo más de 40. Sí. Yo quiero decir una cosa. No paró cuando cerraron 2 años la escuela pública. No paró cuando hacía la circular del Ministerio de Educación, decía que cuando hacían menos de 10 grados las escuelas abrían a las 10 de la mañana. No paró cuando dijeron que iban a sacar la repitencia. Ahora, así no para defender la educación pública. Vos hiciste una autocrítica, o me culpa, dijiste en un momento, si entendí mal, corregime, diciendo algo así como que fuiste tibia con Baradel. ¿Es así o no? A ver, yo sí hice autocrítica por el conflicto docente, sin duda. Yo creo que el conflicto docente no se resolvió bien y tuvimos 1 año de conflicto. Sí. Y creo que se vieron todos perjudicados, los chicos, la familia, los docentes. Ahora, estos años sirvieron para dejar expuestos que los paros de Baradel eran políticos, ¿eh? Sí. Porque cuando está en juego la educación pública, Baradel no para. Todos estos ejemplos que te di muestran que... ¿Ahora dónde está Baradel? Nadie sabe dónde está Baradel. Solamente en los actos públicos con Cristina aplaudiendo. Sí. Porque militando que las escuelas de la provincia estén mejor, no está. Así está la provincia, María. Mira, hoy estuve Los Pinos, partido San Martín. ¿Esto qué es? Crisis... Injusticia, dolor, falta de sensibilidad de los dirigentes. ¿Qué es esto, María? Indiferencia. Indiferencia. Indiferencia a la política. Sí. Esto es. Porque vos podés no tener para construir una casa, para darle una casa o para ayudar a que cada uno se la pague en este barrio. Vos podés no tener plata para construir obras de infraestructura grandes, que igual en San Martín hicimos muchísimo cuando gobernamos, para juntar la basura. Para juntar la basura. ¿No tenés plata? ¿Un intendente qué hace si no junta la basura? Si no saca estos basurales. Hay gente que come de la basura, vos lo sabés. Lo sé. Hoy un día de 40 grados, ¿sabés lo que es estar? Bueno, vos estuviste esta mañana. Un día de 40 grados. No se puede respirar. Andá a vivir con el calor y 40 grados ahí. Pero la política no va ahí. Yo, desde hace más de 15 años, en campaña, fuera de campaña, todas las semanas voy a un barrio pobre. De la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia o de la Argentina. Todas las semanas de mi vida, desde hace 15 años, sea candidata, no sea candidata. Así que a mí la pobreza no me la cuenta nadie. Sí. Y la de San Martín tampoco. Costa Esperanza, El Lago, todos los lugares, La Rana, Cárcova, en todos los lugares de San Martín estuve.
Voy a usar un término medio masculino, porque te noto caliente, estás caliente. Estoy enojada porque recojo mucho la verdadera grieta. Sí. La verdadera grieta, ¿sabe cuál es? No es entre el kirchnerismo y el macrismo, no. La grieta de verdad es entre la política y los argentinos. Sí. Y los argentinos están enojados. Repetime eso. La clase dirigente está de un lado, hay un abismo y están los argentinos. ¿Así sería? Así se sienten. Hay una Argentina que no estamos viendo, una Argentina silenciosa, invisible, que labura todos los días y que no se siente representada. Esa es la que yo quiero representar. Yo quiero representar a esos que sienten que nadie los ve. Quiero estar ahí, como estuve siempre, pero todavía mucho más. Ya llevo 50.000 kilómetros en la espalda recorriendo el país. Y la verdad es que esa gente hoy no está visibilizada. Y la política sigue enfrascada en seguir dañándolos con medidas como estas, en discutir entre ellos, en ver quién se llega al mejor cargo en la lista de este año. Y los argentinos siguen esperando una respuesta. Vamos a cumplir 40 años de democracia. Tienen razón en estar enojados. Si ven la política que vive con dos pensiones de 4 millones de pesos, los privilegios y la ausencia de respuestas, te llevan al enojo. ¿Hay que terminar con los privilegios de la política, María Eugenia? No tengo dudas, pero yo no solo digo que lo voy a hacer. La diferencia entre mi caso y muchos otros políticos es que yo lo hice. Yo digo con orgullo que soy la primera gobernadora de la provincia de Buenos Aires que no va a cobrar jubilación de privilegio. Yo la saqué. No solo renuncié a la que me tocaba, la saqué para todos los que venían atrás mío. Yo me puse un tope a lo que podía gastar la legislatura de la provincia, a lo que se podían llevar los diputados y los senadores provinciales durante mi gobierno. Yo bajé los cargos políticos, dejé 700 cargos. ¿Sabes cuántos tiene Axel hoy? ¿Cuántos? 1.800. 1.800. Todo eso es plata que no va a la policía, a los patrulleros, a la nafta, a las ambulancias, a las escuelas. A recoger la basura. Totalmente. A recoger la basura. ¿Por qué se pelean tanto, María Eugenia? Ustedes, digo, Juntos por el Cambio. A mí no me vas a ver peleando. ¿Sí? No me vas a ver peleando. Mirá, pero hay una pelea, vos sabés. Una cosa es la competencia y a mí me parece bueno. Vos todas las noches con tu equipo te sentás con tu producción y decís, ¿cuál es el mejor programa que podemos hacer para ganar, para que nos elijan a nosotros? Es verdad. Bueno, es bueno que todos nos esforcemos por ser mejores en una competencia. Ahora, vos no abrís el programa de televisión diciendo, en este momento en el canal competidor, el conductor está diciendo tal cosa y es un salame. No, vos no haces eso. No. Vos haces el algunos mejor... lo hacen igual, pero yo no. Sí, algunos lo han hecho, pero yo no. Vos haces el mejor programa posible para que te elija la gente y se quede con el control remoto y no pase. Bueno, la competencia entre Juntos por el Cambio es buena. Es bueno que haya muchos líderes que quieran ser. Lo que está mal es que no sea una competencia con altura, que no sea una competencia sana y que se pierda el foco de lo más importante, que es dar respuestas concretas. Y que esas respuestas no tengan que esperar al 10 de diciembre. Mira, yo vengo de Rosario, estuve en Rosario la semana pasada. Y yo le dije al gobernador, en Rosario llevan más de 50 muertes este año. Es un desastre. Más muertes que días hay prácticamente. Es tremendo, es un desastre lo que está pasando en Rosario. Yo le dije al gobernador, Aníbal Fernández, no esperemos al 10 de diciembre. Yo vengo mañana con el equipo que me acompañó en provincia, donde metimos 8.000 narcos presos, 150 búnkeres, bajamos los homicidios, y le digo, ¿en qué me equivoqué y en qué acerté? Para ver si lo ayuda y hace algo. No esperemos al 10 de diciembre, porque ¿qué vamos a esperar? ¿100 muertos más? ¿200 muertos más de acá a diciembre? A ver a quién le toca, a quién de los rosarinos le toca. No. Entonces le dije, vamos a laburar mañana, hagan algo mañana, no esperen a la elección, no especulen. ¿Quién gobierna hoy? Hoy no gobierna nadie. Hoy no gobierna nadie. Hoy el presidente vive en Albertolandia. En Albertolandia. En Albertolandia la inflación es autoconstruida, en Albertolandia los docentes pagan ganancias, en Albertolandia pasa otra cosa, el país crece, pasan cosas raras en Albertolandia que en la Argentina real no pasan. ¿Cómo la ves a Cristina? Mañana tengo entendido que va a ir a la apertura de sesiones. Es obligación que vaya, Sí, es la vicepresidenta, es lo que tiene que hacer. La verdad es que la veo fingiendo a ella y a todo su espacio político, fingiendo demencia. Fingiendo demencia, a ver, ¿cómo es eso? Fingiendo demencia es como si no hubieran gobernado estos 3 años, ¿no? O sea, el kirchnerismo pide que vuelva el kirchnerismo para sacar a un gobierno kirchnerista. Sí, medio exótico, ¿no? Es así, hoy estamos así, ¿no? O sea, no, es como si este gobierno no fuera parte de ellos, pero yo quiero recordarle a la gente que en el 19 estuvieron todos en la misma boleta y en el 21 también, no hace tanto. Entonces, el frente de todos, por más que quiera diferenciarse, separarse, dibujar otra cosa, Cristina,
Alberto y Sergio Massa son los que nos gobernaron estos 4 años. A ver, corregime, dijiste algo así como que si Macri te pide bajar la candidatura. Yo dije que si él compite bajo la candidatura. Si él compite. Si él compite, si él es candidato a presidente, yo bajo la candidatura. ¿Vos creés que a partir, se habló mucho de la foto, mire qué exótica es la política argentina, se habló muchísimo a partir de la foto de él con Dibu Martínez y Messi, ¿no? Lionel Messi, sí. Sí, en París. Ponle la foto si la tenés. Y alguien me decía, che, pelado, pero ahora con esta foto él va a reevaluar o repensar la posibilidad de ser candidato. No creo que una foto lo haga tomar la decisión. Sí. No creo que una foto lo haga tomar la decisión. En todo caso, es un reconocimiento a lo que hizo en el fútbol y en la Argentina, porque entiendo que la selección no quería sacarse fotos. Ahora, tampoco creo que una foto lo defina en su vocación de ser o no presidente. Pero bueno, todavía está a tiempo. La política está adelantada discutiendo cosas que la gente no discute y me parece bien que se tome su tiempo. Sí, pero ¿competirías con Bullrich? Y con Horacio, sí, claro. Sí, competirías. Bueno, entiendo que se va a lanzar Morales en los próximos días. El 14 de marzo. El 14 de marzo, también competirías ahí. Sí, claro. En esa interna. Y si va Mauricio, te bajás. Sí. ¿Y qué crees que van a hacer los otros candidatos? Ay, no lo sé. No lo sé. No sé, está bueno preguntarles a ellos. Yo hablo por mí. Sí, acá sentada en el mismo lugar y de rojo como vos, Bullrich me dijo, a mí no me baja absolutamente nadie. Nada ni nadie. ¿Qué hicieron mal que no deberían volver a hacer, si es que son gobierno? Creo que la velocidad es algo muy importante en el próximo gobierno. Los argentinos no pueden esperar un día más cambios profundos. No hay más espacio para gradualismo en la Argentina. Todo tiene que ser desde el primer día y a fondo, porque no se puede esperar más. No le podemos decir a los rosarinos, no, vamos a esperar para venir con 4.000, 5.000 efectivos de fuerzas federales a ayudarlos. Esperá, dejate un tiro fuerte. Cambios rápidos. Sí. Cambios rápidos. Y profundos. Sí, y profundos. Y profundos. Dijiste reforma laboral, impositiva. ¿Qué otro cambio profundo? Bueno, sin duda hay que bajar el déficit. Eso es parte de lo que cualquier gobierno que por eso hablamos de bomba económica. Porque con cosas como las de hoy agravan todavía más la situación futura de los argentinos. Porque esto que se hizo no es inocente. Porque ellos saben que no está la plata para pagar esas jubilaciones. Para después ir a la Plaza de Mayo, si gobernamos nosotros, y decir que se vino el ajuste. Hay ajuste cuando hay desajuste, ¿no? Entonces, lo que digo es hay que ir al equilibrio fiscal, porque el equilibrio fiscal no es ni de derecha ni de izquierda. Ni de derecha ni de izquierda. Pero, María Eugenia, para ir al equilibrio fiscal hay que ajustar, no hay otra. Hay que bajar el gasto público, no tengo duda. Hay que empezar primero y sin zaraza de, ¿viste cuando los políticos dicen el plan integral del problema multicausal que gradualmente iremos? No. El mito zaraza tampoco es receta mágica de cierro el Banco Central, dolarizo y se acaba el problema. Hay que equilibrar las cuentas. Eso se hace en primer lugar eliminando los privilegios, pero con eso solo no equilibras las cuentas. Tenés que resolver los problemas de las empresas públicas, los medios de comunicación del Estado, aerolíneas argentinas. Por ejemplo. De mínima tiene que volver a los números que tenía en 2019, que ya lo superó largamente. ¿Cerrarías aerolíneas o privatizarías o le darías el management a un privado? Yo creo que si hoy la querés vender nadie te la quiere comprar, para empezar, ¿no? O sea, hoy nadie te la quiere comprar. ¿Quién te quiere comprar aerolínea? Entonces, primero tenés que ordenar los números. Antes que pensar en eso, tenés que ordenar los números, equilibrarlos. Pero además, yo digo, el modelo de aerolíneas es el emblema del fracaso. Cuando terminamos nuestro gobierno, la Argentina tenía más vuelos y más baratos. Y volaba más gente. Hoy en la Argentina vuela menos gente, con vuelos más caros y tenés menos vuelos que antes. Este es con un sistema monopólico donde hicieron que todas las low cost, la mayoría, se fueran. Digo, ¿a quién beneficiaron? ¿A quién beneficiaron con el cierre del Palomar, que dejó más de 2.000 trabajos directos e indirectos? ¿A quién beneficiaron dándole todos los vuelos a aerolíneas y complicándole la vida a las empresas que venían a dar trabajo e invertir? ¿Beneficiaron a los argentinos? ¿Los argentinos vuelan más barato? No, los pasajes están más caros que lo que subió la inflación. Y hay menos vuelos que antes. Entonces, ¿qué es lo que estamos defendiendo cuando defendemos esto? Estamos defendiendo el conchavo político de un grupo determinado. Mi abuela, viste que la nombré, decía Curro por eso. ¿Sí? ¿Está bien? Conchavo también es bastante antiguo, también, te voy a decir. Es verdad. Sí, capaz que la abuela también decía Conchavo. Pero a mí me acuerdo yo recuerdo que decía Curro. ¿Cómo es? Mira, está Federico Storani, con radio lo voy a entrevistar. ¿Cómo es el rol del radicalismo?
en todo esto? La verdad que yo siento que el radicalismo ha crecido, ya llevamos 8 años de coalición y el radicalismo ha crecido mucho, ha crecido en todo el país, hoy gobiernan varias provincias, tienen buenos candidatos a gobernadores en otras tantas y a mí me parece que está bueno que el radicalismo sea fuerte. Juntos por el Cambio tiene que tener partidos fuertes, tiene que tener partidos que crezcan y no le tenemos que tener miedo a la competencia. Sí. Lo que sí tenemos que darle a los argentinos es la tranquilidad, que al día siguiente de la PASO el que gana va a liderar y los demás vamos a acompañar si nos toca y si no liderar, pero que vamos a estar juntos. Te voy a llevar de nuevo a Rosario, si ¿Cómo me no? permitís. Hablaste mucho de Rosario y casi todas las personas que he entrevistado hacen foco en Rosario, candidatos así como vos. Bullrich me dijo, y ha dicho en muchas ocasiones, que metería el ejército. Ayer veíamos en José Cepaz cómo un integrante del ejército mataba a un delincuente. Y se planteó mucho esto. Si el hombre tiene tanta precisión para disparar y está tan preparado, ¿por qué esas personas no pueden trabajar en los lugares más complejos? Cada día, porque la Constitución lo prohíbe. ¿El ejército sí o el ejército no en estas zonas calientes, María Eugenia? Las Fuerzas Armadas en general sí, con la siguiente salvedad. A ver. Yo creo que hay que cambiar las leyes, como dice Patricia, tanto la Defensa Nacional como la de Seguridad Interior, para que las Fuerzas Armadas puedan colaborar. Ahora, mi diferencia con Patricia es, yo no los mandaría a la ciudad de Rosario, yo lo que haría es enviarlo a las fronteras. De nada te sirve vallar los Rosarios si la droga sigue entrando. Yo fortalecería y radicalizaría y fortalecería el control de las fronteras y eso liberaría más fuerzas federales de prefectura, de gendarmería, para hacer un desembarco como Rosario necesita de entre 4.000 y 5.000 efectivos. No solo eso, ley de derribo, yo creo que hay que ponerla. Repetime eso y explícamelo. Ley de derribo, ¿cómo es? Sí, la ley de derribo es que cuando un radar te capta una avioneta que está entrando en la Argentina o un avión que no se quiere identificar frente a repetidas pedidos de identificación, automáticamente se puede atacar ese avión y bajarlo. Sí. Digo, eso es la ley de derribo. Ahora, yo creo que sí, muchos países democráticos limítrofes la tienen. Digo, no es mala palabra, porque en la Argentina entra la droga por todos lados. Y eso es parte del problema. Si no ¿de qué nos sirve combatir el narcotráfico en Rosario o en el conurbano si la droga entra cada vez más y más fácil a la Argentina? También hay que resolver el tema de las cárceles. El kirchnerismo ha desorganizado tanto la vida de los argentinos, haciendo que lo que está mal está bien, ¿no? Entonces, es lo mismo estudiar que no estudiar, es lo mismo se desorganizó la vida. Nos desorganizó la vida. Lo que para nosotros era natural, hoy es discutido. Los pibes van a la escuela primaria y no aprenden a leer y escribir. Es verdad. A leer y escribir. Es verdad. No, y cualquiera que es madre de un pibe entre primer grado y séptimo grado sabe de lo que estoy hablando. No aprenden a leer y escribir. Y cuando vos metés a un tipo preso en la cárcel, sigue delinquiendo adentro de la cárcel. Con el celular. Con el celular. Si vos no terminas con eso, te pasa como te pasa hoy en Rosario, con los monos, con Esteban Alvarado, que tienen más penas a cumplir por los delitos que cometieron adentro de la cárcel que por los que cometieron afuera. ¿Y por qué se permite eso? ¿Qué es ideología? ¿Es un tema de un discurso falso progresista? ¿Es izquierda? ¿Qué es? Por lo mismo que no te dejan usar las Taser, Sí. por lo mismo que liberaron a los presos en COVID. Es ideológico. Es ideológico. Sí. Es ideológico entre el delincuente y la víctima. Protegen al delincuente. Y lo han sostenido. Es Zaffaroni. Eso es el kirchnerismo. Y yo no me considero una política de mano dura. Pero a medida que dejas avanzar el delito... ¿Y cómo te definís? ¿Cómo? ¿Cómo te definís? Yo me defino como una política de mano justa. Yo creo en que la ley debe ser aplicada y que no hay que tenerle miedo a la aplicación de la ley. Porque para eso vivimos en una democracia. Pues sin ley lo que hay es anarquía. Y lo que hay es la ley del más fuerte, que es lo que pasa hoy. Y lo que pasa hoy en Rosario es que una maestra se me acercó y me dijo, yo renuncié, era maestra de secundario y renuncié. ¿Y por qué? Le dije. Porque no quería enterrar más alumnos. ¿Cómo? Porque no quería enterrar más alumnos. No quiero más alumnos con tiros, heridos con tiros, con traqueotomías. Me lo dijo así. Hoy muchas docentes en Rosario me decían, nuestros alumnos van menos a la escuela porque tienen miedo. Perdón, es brutal lo que estás contando, María Eugenia. ¿Te acordás de qué lugar es de Rosario o no? En el Monumento a Rosario me lo dijo. En el centro marcha, de la ciudad. En la marcha de la semana pasada. No vino la marcha, vino una reunión de vecinos y me lo contó. En el centro de Rosario, hoy un comerciante de Rosario tiene que pagar, en muchos casos, para que no lo baleen. Fui a uno de los canales de televisión más importantes, lo balearon por mostrar el narcotráfico, le pusieron custodia y lo volvieron a balear con la custodia. Periodistas que cada vez que salen con un móvil se la juegan.
Eso está pasando en Rosario. Eso pasa cuando mirás para otro lado o cuando sos cómplice del narcotráfico. Donde hay narcotráfico hay más muerte, hay más homicidios, hay más violencia. ¿Vos me decís que este gobierno es cómplice del narcotráfico o un sector del gobierno? No hacer nada también te vuelve cómplice. No hacer nada te vuelve cómplice. ¿Y Aníbal no hace nada? No tengo dudas de eso. ¿Te cabe alguna duda? Que el ministro de Seguridad dijo, es un problema del gobernador que se arregle con su policía. ¿Más claro? Entonces, es en forma indirecta cómplice del narcotráfico, Aníbal. Y sin duda, digamos, es cómplice de lo que está pasando. Sí. Yo no puedo afirmar que es cómplice de un está bien. narcotraficante, pero sí puedo decir que es cómplice de lo que está pasando porque el gobierno nacional no está haciendo nada. Y acá no se trata de política. El año pasado murieron 32 bebés y chicos en Rosario. Bebés y chicos baleados. Entonces, si vos haces política y no te conmueve eso, ¿qué te conmueve? ¿Qué te conmueve? Me deja brevemente explicarlo porque es brutal lo que estás contando. Me encanta entrevistarte. Hay dos casos emblemáticos. Uno es el famoso tiroteo. Cómo acribillaron a una familia cuando termina el casamiento narco, que le dicen el casamiento narco, un Audi TT. ¿Sí? La madre tenía al bebé en brazos saliendo del casamiento y los mataron a todos, y el bebé también. Y muchas veces cuando balean las casas, ¿sí? Las balas perforan las paredes y matan a los niños que están adentro. Así fue, ¿no? Así fue, yo estuve, el jueves pasado estuvimos con Carolina Lozada, con Jerónima. Jerónima, una mujer de un barrio muy pobre, y me pasó lo último, la última vez que fui también me había pasado, con Rosa. Son mujeres de barrios pobres, que sus hijos los inician en el consumo a los 13, a los 12, a los 11. A los 15 ya están con un arma haciendo soldaditos, a los 17 los matan. ¿Te emociona hablar de esto? Y sí, obvio. ¿Sí? Yo peleé contra esto en el conurbano. Sí. A mí me duele ver el retroceso de la provincia de Buenos Aires. A mí me duele ir a Rosario y ver esto. Me duele. Y me duele la indiferencia. El no me importa. El voy a esperar a la próxima elección. El voy a especular. El otro día un periodista me dijo, bueno, pero ¿no da miedo a un político dar estas peleas? Y yo le dije, ¿y si el político le da miedo, no le da más miedo a la gente? O sea, si el político no hace nada, los que tienen miedo son los rosarinos, son los bonaerenses, son los que salen todo el día, todos los días en esos barrios como los que vos recorriste esta mañana. Y no tienen garita de seguridad, no tienen reja, no tienen cámara, no tienen alarma. En San Martín, la última vez que fui... Mira, fuera del aire te voy a contar algo que me dijeron de vos, pero te lo voy a contar fuera del aire. En ese barrio que estuve, pero lo voy a contar fuera del aire. Porque es un dato y te va a interesar. ¿Sabes que te miraba a los ojos y se te enrojecían? Si querés me respondés, si no, no, por Dios. ¿Tus hijos qué te dicen de todo esto? Mis hijos, a pesar de todo lo que han pasado, me acompañan. ¿Sí? Me acompañan. Ya están un poco más grandes, ya están en la universidad, excepto el más chico que está en el secundario, y me han bancado siempre. Y aparte ahora estoy menos sola porque tengo una pareja que me acompaña. He rearmado mi familia y yo creo que eso es muy importante, ¿vos sabés? O sea, tener un lugar donde volver a la noche cuando das peleas duras es muy importante. Yo una vez te entrevisté, creo que la segunda vez te entrevisté en otro canal donde estaba antes, y te había contado, creo que fue antes de las elecciones, que mi hija se quería ir del país. Creo que te acordás. Sí, me acuerdo perfecto. Y vos me dijiste decirle que se quede, y yo te dije, decile vos, convencela vos. ¿Cómo le decís a tus hijos que se queden en el país? Creo que trato de decírselos con el ejemplo todos los días. Cuando me ven levantándome para ir a recorrer estos barrios, cuando me ven comprometida con lo que hago, saben que estoy dejando todo en la cancha para que se queden y para que no solamente ellos se queden, para que tu hija, para que todos se queden, para que vuelvan a sentir que hay futuro. Ahora, no les podemos pedir que no sientan la realidad. Tenemos que trabajar para cambiarla. Cuando los estafamos, como pasó hoy en el Congreso, y les vendemos que van a tener una jubilación gratis sin aportar nada en toda tu vida, sí, es una estafa. Lo que pasó hoy fue una estafa. ¿Y tu gobierno y el gobierno de ustedes, fue una estafa en parte también o no? No, yo siento que no. Yo siento que fue un gobierno... O que había generado mucha expectativa y no tuvo la altura, que puede tener errores, sin duda, pero todo lo que hicimos lo hicimos desde la verdad, lo hicimos con compromiso, lo hicimos con vocación, y muchas cosas lamentablemente que sí logramos transformar. Una fue la lucha contra el narcotráfico, con Cristian Ritondo, con Patricia, con Mauricio. Otra fue la política exterior. La Argentina era respetada en el mundo. Vinieron los líderes de los 20 países más importantes del mundo y nos aplaudieron de pie en el Colón. Hoy somos amigos de Cuba, de Venezuela, de Irán. Hoy esos son nuestros amigos, no el resto del mundo. Digo, fue un gobierno donde los chicos mejoraban en matemática y lengua, no un gobierno donde se cerraron escuelas 2 años.
Fue un gobierno sin privilegios. Sí. Te lo voy a contar ahora. Yo fui muy crítico. Yo soy de La Plata, vos lo sabés. Conozco muchísimo la ciudad, conozco mucho la provincia. Conozco mucho la provincia. Hice mucho periodismo provincial y yo fui bastante crítico de tu gestión, como lo fui de Scioli también, y soy mucho más crítico de ahora. Pero te lo voy a contar ahora, porque nobleza obliga, como te digo, yo te voy a contar lo otro. Hoy cuando estuve en este barrio Los Pinos, hablando con diferentes personas, le digo, ¿por qué la plaza se llama tanto? Porque mataron un chico ahí. Le digo, ¿que acá hay mucha droga? Sí. Y esto es verdad. Mirá que yo fui crítico de tu gestión. Dice, pero hasta que tiraron un búnker de acá a la vuelta y hicieron un espacio verde, que fue del gobierno de Vidal. De verdad te lo digo, no quiero congraciarme con vos. Es un dato. Mirá que fui crítico. Y le digo, vamos a verlo. Y es verdad, el lugar de la droga no estaba mal y había un espacio verde, muy precario, muy sucio, por cierto. Pero es un dato y te lo quería contar. Te lo iba a decir fuera del aire. Pero Gracias. como te dije una cosa, te digo, Gracias. te digo lo otro. ¿Cuántos búnkeres de la droga hay que tirar? Todos. Todos, hasta el final. Es una pelea que no termina nunca porque vos estás peleando con una multinacional con muchísimos recursos. Sí. Pero cada día que no das la pelea es un día que retrocedes. Y es un día que un chico más consume, es un día que un chico más se convierte en soldadito, es un día que una señora más que vive en Ciudadela la asaltan para seguir consumiendo. Si te toca gobernar, ¿qué cosa no harías de lo que hiciste y qué cosas harías nuevas? Sin duda trataría de alejarme de todo lo que el sistema te ofrece, ¿viste? El sistema te ofrece poder, te aleja de la gente. Creo que hay que hacer muchas cosas para que el poder no te aleje de la gente. Sobre todo cuando sos presidenta, cuando sos gobernador. Tenés que armarte un esquema que no te permita nunca dejar de escuchar. Porque ahí cuando dejas de escuchar es cuando te equivocas, ¿no? Me parece que eso es lo más importante. Y después buenos equipos, gente que sepa. Esto no lo cambia un presidente o una presidenta. Tampoco le vendemos magia a la gente. Sí. Esto lo cambia una generación de dirigentes, un equipo de gente sólida. ¿Y en cuánto tiempo, María Eugenia? Muchas cosas se van a cambiar desde el primer día, otras se van a cambiar en un mandato, otras van a llevar muchos años. Pero lo importante es empezar. Y que la gente sienta el primer día que empezás, sacarla de esta incertidumbre permanente, de esta desorganización, de esta ausencia de orden de la que te hablo, que lo que está bien, lo que está mal, estudiar y trabajar es lo que te hace progresar en la vida, volver a lo básico en la Argentina. Al orden. Ya es un Necesitamos paso. orden. Sí, no hay que tenerle miedo a orden. Sí. No es de derecha el orden. El orden no es de derecha. Por supuesto que no. El orden no es de derecha. Claramente. Antes de hacerte este programa se llama La Cruel Verdad y a todos los invitados, como pregunta de despedida, le hago esa, ¿cuál es la cruel verdad? Pero antes de eso te quería preguntar qué van a hacer si que gobiernan. Te veo muy confiada desde el primer día. O sea, el gobierno no tiene chance para vos. No, trabajamos para que los argentinos nos elijan. Yo nunca digo que nadie tiene chance. Al final el poder lo tiene la gente, el día del voto, cuando pone su boleta en la urna. Hoy hablaste mucho de los jubilados, es uno de los temas del día, y un hecho emblemático fue la plaza repleta de piedras en esa jornada de la reforma jubilatoria de Macri. Si ustedes ganan, es probable que una postal de esas características se vuelva a presentar. ¿Qué deberías hacer? Primero siento que los argentinos aprendimos, que nos dimos cuenta, muchos que a lo mejor pensaron que los que estaban en esa plaza los defendían con justicia, se dieron cuenta que los estafaron, porque el kirchnerismo cambió esa fórmula y con la fórmula de esa noche, hoy los jubilados estarían ganando más y no tendrían todos los meses que recibir un bono de compensación que solo recibe una parte de los jubilados. Hay muchos otros que no reciben ningún bono. ¿no? Dos mínimas. Exacto. Hay muchos que no reciben ningún bono y trabajaron toda la vida y tienen que cobrar lo que se merecen, no importa si tienen una jubilación intermedia o un poquito más alta. Entonces, eso fue la muestra del tiempo, nos terminó dando la razón de que esa noche nosotros estábamos haciendo lo correcto y el kirchnerismo estaba mintiendo. Creo que todos estos años sirvieron para demostrar y para desnudar muchas mentiras y muchas verdades que no son crueles, son verdades. ¿Cuál, por ejemplo? A ver. Bueno, una es esa, ¿no? Que el que defiende, el que te dice que te da derechos, en realidad no te está dando nada, te los está cobrando por otro lado y de la peor manera. La abuela me decía populismo, que era eso. Así es, eso es el populismo. ¿Cuál es la cruel verdad, María Eugenia? No sé si es cruel, pero sí que en la política como en la vida, como en un país, nada se hace mágicamente ni rápido, todo se hace con esfuerzo, todo se hace con trabajo. Y te escucho hablar mucho a vos de la palabra de mérito, que es una palabra en la que yo creo mucho. Total. ¿Estuviste cómoda? Muy, gracias. A todos les pregunto lo mismo. Gracias, María Eugenia, por haber venido. Me encantó entrevistarte. Un placer. Sí, María Eugenia Vidal. Sí, 30 segundos y sigo, vamos.
Hay tanto juicio por corrupción que uno se marea. ¿Sí? Esta es la famosa causa Fariña, digamos. Yo lo hablaba hoy con Angulo. ¿Sí? Como imputado colaborador, el arrepentido Fariña, que termina con la condena de Lázaro Báez. Le habían dado, si la memoria no me falla, 12 años de prisión. Sí. Hoy se revisó la condena. Te escucho, Angulo, querido. Hoy la Cámara Federal de Casación confirmó la condena de Lázaro. Confirmó la condena de Lázaro Báez y de otras 16 personas, entre ellas Leonardo Fariña, pero redujo las penas. Ahí está. La de Báez pasó de 12 años a 10 años de prisión y el resto de los acusados de manera escalonada también se fue bajando. Y las dos hijas mujeres de Lázaro Báez fueron absueltas. ¿Por perspectiva de género cómo es eso, Angulo? Exactamente. A ver. Lo que la Cámara de Casación dijo es que tenían un rol dentro del armado de las sociedades de Lázaro Báez que lavaron el dinero menor y que hubo testimonios que marcaron que Lázaro Báez la tenía más relegadas a tareas domésticas. Mirá vos. Y que no tenían una participación fuerte en lo que eran las empresas. A diferencia de los dos hijos varones de Lázaro Báez, a quienes la Cámara de Casación sí les confirmó las condenas. Sobre todo a Martín, ¿no? Bueno, los dos. A Martín además era dueño de parte de Austral Construcciones. Tenía un 5% de las acciones. Leandro Báez tenía... Martín es el hijo mayor, ¿correcto? Martín es el hijo mayor. A ver, repasemos. ¿Martín está detenido? Prisión domiciliaria. Está con domiciliaria. Sí, Lázaro Báez también. Es decir, están todos con prisión domiciliaria. Lázaro Báez se hace 3 años casi. No, más. Está detenido desde abril del 2016. No, 3 años que está en un country, digo, de acá de la zona norte. Que está... 2020. Recordemos que hubo todo un... pandemia. Si no lo dejaban entrar al country. Sí, hubo una movilización popular muy fuerte para evitar que... Tuvo que cambiar. En ese lugar no se pudo quedar, se tuvo que ir a otro lugar. Bien, es decir, de los 10 años, ¿cuántos lleva cumplido? Y Lázaro Báez fue detenido en 2016. O sea, ya estamos casi en 7 años. Lo que le tenés que sumar también, que después cómo se computa, la condena que tiene en la causa de obra pública. Sí, la de Cristina. La de Cristina Kirchner tiene 6 años de prisión. A mitad de año va a empezar otro juicio más contra Lázaro Báez, también por lavado de dinero, y tiene 3 o 4 juicios más pendientes que todavía no se hicieron. Está el doctor Sager. Dale, Omar, ¿qué querés decir? Queda firme la segunda condena. En esta, ya con los 7 años, prácticamente está a meses de la libertad, ¿eh? Sí. Porque la firmeza en la otra no la va a obtener antes de que le venza la primera condena. Bien, que es la causa de Cristina. Que es la causa de Cristina. Sí. La de la obra pública. Es muy factible que si la justicia considera, puede estar en libertad, esperando la otra. Es decir, que de acá a poco a Lázaro Báez se lo va a poder ver caminando por la calle de Palermo o de Santa Cruz. Sí, de hecho lleva todo este tiempo en prisión preventiva, cuando la ley establece que más de 3 años tú. El máximo de prisión preventiva prorrogable por uno más. Claro. Pero tiene un doble conforme a partir de hoy. Sí. A ver, en limpio, son tan farragosas las causas vinculadas con el kirchnerismo y demás. Hoy hay una sola persona detenida en una cárcel, que es Jaime, ¿no? ¿Correcto? Ricardo Jaime, el ex secretario de Transporte. Es el único. Después están todos libres o con domiciliaria. O con las penas cumplidas. O con la pena cumplida. Vudú con pena cumplida. Vudú, pena cumplida. Habría que hacer los cálculos. Me parece que está en libertad, está... Incondicional. Sí. Bueno, pero debe estar cerca de cumplir la pena. 6 años le habían dado, ¿no? Ahora, bueno, 5 y 10 meses me parece que era. Pero sí, por ahí. Bueno, después, ¿Debido? Está en la casa. Debido está en la casa. El juicio, la causa por la que estuvo preso, todavía no se hizo el juicio. Y la condena que tiene por la tragedia de Once, nunca estuvo detenido. Y en el juicio de la obra pública fue absuelto. ¿Y Schiavi ya está... Sí, Schiavi fue detenido, prisión domiciliaria, libertad condicional. Sí. Exactamente. O sea, no queda nadie en cana, digamos. No. Prácticamente no queda nadie en cana. Ricardo Jaime. Solamente Jaime. Después hay que ver cómo avanzan las causas para ver si algunos vuelven a prisión o quedan detenidos para empezar a cumplir penas. Sí, ahora, ¿recordás, Omar, que se tenga en cuenta la perspectiva de género para morigerar una pena, una causa de corrupción, ¿no? Jamás lo escuché para hacer el cambio en sí del rol del imputado. Porque en este caso lo que hicieron, cambiaron el rol de la imputación y le dieron evidentemente una perspectiva totalmente diferente a lo que había sido antes. Junto con las perspectivas, también la Cámara de Casación dijo... no tuvieron un rol en el delito. No tenían poder de decisión, explicaron. Que no había un poder decisivo en la actuación de ellos. Ojo, no son los casos exactos iguales, pero muchos hoy decían
Atención con Florencia Kirchner. Vos sabés que iba a decir lo mismo. Los sauces. Iba a decir absolutamente lo mismo. Iba a decir absolutamente Hoy lo en mismo. el Congreso, Sí. en la antesala de la apertura de sesiones ordinarias, el comentario dentro del bloque más duro del kirchnerismo era de festejo del fallo porque lo que veían automáticamente era una forma en la cual Florencia podría verse beneficiada. Sí, y hay otra cosa que es técnica. ¿Sí? La Cámara además entendió que obra pública no es delito precedente, ¿no? Exactamente. ¿Correcto? Sí, exactamente. Sí, eso podría beneficiar a Cristina si hay una lectura parecida con el tema de Otesur y los sauces. Que esta no sea, que la condena actual no sea delito precedente, ¿o no? Eso es más vidrioso, porque hoy Casación dice eso en un voto mayoritario, pero no analiza la condena en el juicio oral. Lo que hoy Casación analiza es lo que estaba en el juicio de Lázaro Báez. Ahora va a tener que analizar Casación la condena. Yo creo que van a haber presentaciones para tratar de, sobre todo la defensa, la de Cristina Kirchner, decir, bueno... Recordemos que el delito de lavado de dinero impone que haya un delito... Sí, precedente. ¿De dónde sacaste la plata que robaste lavaste? Exactamente. ¿Dónde robaste? ¿Cómo robaste la plata? ¿Cómo la obtuviste? En este caso... En el caso de Cristina sería la condena por 6 años. En el caso de Lázaro Báez, lo que hoy Casación dice es, el delito precedente es evasión de impuestos. Lázaro Báez lava plata de la evasión de impuestos. Bien, Cristina va mañana al Congreso, ¿no? Sí, totalmente. Va a estar junto al presidente Alberto Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias. Va a ir, como contaba Martín al principio del programa, 2 miembros de la Corte, el vicepresidente y el vicepresidente, y también se confirmó... ¿Quién van? ¿Rosenkrantz, Rosati? Rosati y Rosenkrantz. Sí. Y también va a ir el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y estas 2 últimas menciones no son menores porque el discurso del presidente, según lo que pudimos averiguar, va a tratar con dureza tanto el caso de Marcelo D'Alessandro, los mensajes que se conocieron, no estamos hablando del ministro de Justicia y Seguridad que está en licencia, y el juicio político contra la Corte. ¿A qué voy con esto? Que tanto Rosati, Rosenkrantz como Larreta van a recibir bastantes, digamos, dardos le pidieron a Alberto que hable de la proscripción de Cristina, ¿es cierto eso o no? Se lo han deslizado, eso es la única parte que no está confirmada. Sería exótico, ¿no? En el seno del Congreso de la Nación se hable de una mentira así tan flagrante. Y déjame agregarte algo más. Es posible que también se vuelva a ver cómo la banca de Juntos por el Cambio, o al menos una parte, se levante del recinto si llega a haber un discurso bastante agresivo por parte del ¿El jefe de los fiscales va mañana o no? Eso te iba a decir. Hasta esta hora no había sido invitado. Eduardo Casal, Procurador General de la Nación, no había sido invitado a la apertura de sesiones. Y el doctor Ple tampoco. En general, acá son invitadas las cabezas. Las cabezas Bien, acá lo tenemos, sí, Rosenkrantz y Rosati que van a ir mañana. Sería insólito que el presidente hable de la proscripción cuando Cristina está prescripta y máxime que lo haga en el seno del Poder Legislativo, ¿no? Presidente abogado. Abogado, sí, profesor de Derecho Penal, de Teoría de la Pena. Hijo de un juez. Hijo de juez. Bueno, muy bien, está Federico Storani en el piso, un dirigente histórico de la Unión Cívica Radical, fue ministro del Interior, diputado nacional. Sí, presidente del Comité de Provincia también, ¿o no? ¿Qué haces, Federico? ¿Cómo te va? Un gusto tenerte. Igualmente para mí. Bueno, ¿qué ves de esta Argentina delirante, atolondrada? Alguno dice decadente, ¿qué ves? Bueno, decadencia más que... ¿Decadencia ves? Sí, decadencia. Y eso no solamente es objetiva prácticamente en todos los índices que uno podía en su momento tomar para verificar que la Argentina era un país con una movilidad social ascendente, que hoy no lo tiene. Pues fíjate que la Argentina fue el país que tuvo la estructura social de clase media más extensa y con mayor movilidad social ascendente hasta mucho tiempo, afirmada en algunos pilares que fueron fundamentalísimos. Una educación pública de excelencia, que la tuvo en su momento. ¿No la tiene más? La tiene, pero en decadencia. La educación está en decadencia también. Sí, a nivel primario y secundario está en un fuerte proceso de deterioro y mantienen algunos nichos del nivel terciario y universitario. Eso también está en las encuestas cuando se clasifican, por ejemplo, el desempeño de algunas universidades, entre otras, en la cual soy docente, que es la de La Plata. Sí, la Universidad Nacional de La Plata, en la cual yo fui alumno también. Ahora, Federico, ¿ves que se adoctrina a los alumnos en las escuelas, en las universidades públicas o no? No, no como política de adoctrinamiento. No hay una política uniforme de bajada de línea. Hay algunos casos que han sido muy
demostrativos de que existe una tendencia al adoctrinamiento y me parece nefasto, muy negativo. Porque eso te remite a la experiencia de gobiernos ni siquiera autoritarios, sino totalitarios. El totalitarismo se define como la inclusión dentro del esquema de una política del Estado de la sociedad civil. Es mucho más que el autoritarismo. Y eso incluye principalmente la influencia sobre la educación y la cultura, el intento de modelar una determinada persona que termine siendo adoctrinada. Bueno, yo no creo que exista una política en ese... Sí creo que existen algunos. ¿El peronismo en algún momento adoctrinó o no? Bueno, hubo un periodo que se emparentó con algunos ejemplos históricos que se dieron coetáneamente con el surgimiento del peronismo, que fueron los llamados movimientos nacionales. El movimiento nacional no solamente existió en la España de Franco, con el falangismo, con Oliveira Salazar en Portugal, sino también, muy especialmente, donde abrevó bastante el propio Perón, porque se educó allí en la escuela alpinista, que fue en el modelo italiano. El modelo italiano incluso tomaron la Carta del Lavoro de Italia. Es más, había un profesor en la Facultad de Derecho de La Plata, Di Viale, que hablaba más cocoliche, más italiano, y que venía de esa experiencia de la estructura verticalista. La Carta del Lavoro de Mussolini es la piedra angular del sindicalismo en Argentina, ¿correcto o no? Sí, porque es un sindicalismo muy vertical, que no reconoce en la práctica, porque lo impide con sus estatutos de organización interna, la posibilidad de la democracia interna y el pluralismo. No nos olvidemos que, lamentablemente, el gobierno de Alfonsín intentó modificar eso y perdimos solo por un voto en la famosa ley Mucci. Sí, es verdad. En la ley Mucci, que solo por un voto no se logró, digamos, una política diferente. Y 17 paros nacionales sufrió Alfonsín, ¿no? Sí, Alfonsín fue muy castigado. Creo que después muchos se arrepintieron porque entendieron que lo que Alfonsín planteaba era un planteo de unidad nacional, la intención de superar las diferencias. ¿Lo quisieron voltear, decís vos? ¿Lo quisieron voltear, decís vos o no? Bueno, se venía de poca práctica democrática y entonces el proceso de transición que Alfonsín llevó fue lo que se denomina, en teoría, en los libros de texto, una transición de ruptura, es decir, no pactada. Para ser preciso y que se me entienda lo que quiero decir, los procesos de transición pueden ser pactados o de ruptura. Los pactados, el ejemplo típico es España, cuando salió del franquismo, hizo una transición pactada con el famoso Pacto de la Moncloa. Y otro proceso de transición del otro lado de los Andes, bien pactado, fue el proceso de transición chileno. Claro. El nuestro no, porque el nuestro desencadenó la transición, la derrota militar en Malvinas, y eso impidió que las Fuerzas Armadas tuvieran la suficiente fuerza para imponer condicionamientos que, por otra parte, Alfonsín no aceptó. Sí, ¿hay un Alfonsín hoy en Argentina? ¿Hay un dirigente de estas características, de este compromiso? De compromiso puede haberlo. De la talla de Alfonsín, no porque sí, se lo califica como el padre de la democracia moderna. Y yo creo que su figura se ha ido agigantando con el tiempo. Vos lo tomás en aquellos temas que son más sensibles. Por ejemplo, la política vinculada a hacer justicia por la violación de los derechos humanos. Sí. Fue un suceso durante todo el año pasado, la película argentina 1985. Sí. Y bueno, ese juicio no podría haber sido posible de no haber existido un gobierno que generó las condiciones políticas para eso. Y que Alfonsín hubiese tenido el suficiente coraje, por decreto, en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, de ordenar el procesamiento de las juntas militares y por decreto crear la Comisión Nacional sobre Personas Desaparecidas, que sirvió de base a la acusación fiscal, ¿no? Sí, el kirchnerismo quiere reinscribir un poco la historia con el tema de los derechos humanos. Estamos en vísperas, ya no estamos entrando en el mes de marzo, muy caro a los sentimientos de todos los argentinos por lo que pasó aquel 24 de marzo de 1976. ¿Cree el kirchnerismo quiso reinscribir un poco todo esto o no? En parte sí, en parte sí. Y vos pensás que incluso en este tema que estamos hablando, que a lo mejor mucha gente lo puede recordar mejor, en la elección de salida del autoritarismo, de la dictadura militar hacia la democracia, hubieron dos candidatos que compitieron. Verdad. Uno fue Ítalo Argentino Luder, del peronismo. Y junto a Herminio Iglesias.
junto con Herminio Iglesias en la provincia de Buenos Aires, y el otro fue Alfonsín. Alfonsín planteaba la derogación de la mal llamada Ley de Pacificación Nacional, que era una autoamnistía, Total. y Luder planteaba que no porque había producido efectos de cosas juzgadas. Luder-Vittel era la fórmula, ¿no? Exacto. Correcto, y Herminio Iglesias, después de haber quemado el cajón en ese famoso acto, pierde la selección en Provincia de Buenos Aires también, ¿no? Simultáneamente Alfonsín denuncia el pacto militar sindical, que fue muy importante. Fue muy importante. Es decir, el peronismo quiso amnistiar a las juntas militares. Dijo que había producido los efectos de cosas juzgadas. Y luego, esto lo puedo contar en primera persona porque a mí me designó, yo era diputado en ese momento, muy joven, y había tenido militancia en derechos humanos, en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, para que invitara a los diferentes bloques a integrarse a la CONADEP, que tenía también integración parlamentaria. Y me dijeron que no, solamente lo integraron 3 diputados radicales, Horacio Huarte, Hugo Piusil y Chiche López de Chubut. Freddy, vos sos un tipo de La Plata. Sí. Militaste durante la dictadura en la Ciudad de La Plata, en la Universidad Nacional de La Plata, donde también estudió Néstor Kirchner, que estudió Derecho. Vos. ¿Él militaba también en esa época o no? Para serte franco, sí, militaba en una agrupación que se llamaba Federación Universitaria de la Revolución Nacional, FURN, en la misma facultad que militaba yo, más o menos la misma edad, pero no era un militante de jerarquía principal. Digamos, jefe de él, por ejemplo, en ese momento era Kunkel. Estaba más alto, digamos, en la jerarquía, en la misma facultad de Derecho, que el propio Kirchner. Te diría que era más de la periferia. Era un dirigente de la periferia en ese momento. Sí. Alguien te quería hacer un comentario de esta foto maravillosa del expresidente de la Nación. Vamos. Abril del 87, ¿no? Claro. Exactamente. Semana Santa. Semana Santa. Sí. Y yo te quería preguntar, Federico, ahí están No, mirá la foto. Sí. Que es maravilloso. Alfonsín y Cafiero. Sí, ahí, a la izquierda, tenés razón, mirá. Y uno piensa que hoy, no sé, pensaría en un Alberto Fernández y un Mauricio Macri, imposible de ver algo similar. ¿Por qué crees que hoy a la política le cuesta tanto sentarse a hablar? Mi respuesta es que eso forma parte del problema. Maravilloso lo que estás diciendo. Yo te digo que, por ejemplo, este proceso de acercamiento comenzó antes incluso. Comenzó con el abrazo Perón-Balbín. No nos olvidemos que Balbín incluso había sido preso durante el gobierno de Perón. En la isla Martín García estuvo, si la memoria no me falla, ¿no? Sin embargo, Balbín, hasta me acuerdo cuando fue a Gaspar Campo lo criticaban porque tuvo que saltar un cerco porque estaba la casa en refacción. Entonces, si tuvo que saltar un cerco para ir a ver, bueno, etcétera, etcétera, y lo criticaban. Sin embargo, ese famoso abrazo fue generando condiciones que luego Alfonsín profundizó. Alfonsín permanentemente en su discurso usaba una metáfora, en todos estos discursos, decía que vengan todos, los radicales con la roja y blanca, los socialistas con tal, los conservadores con tal otra, los peronistas. Sí, rojo los conservadores, ¿no? Claro, pero pongamos arriba la celeste y blanca. Esa metáfora intentaba generar las condiciones de la unidad nacional. Luego pasaron las cosas que estuvimos relatando, ¿no? Vos fíjate que en este acto, bueno, estaba en juego la democracia, no es para menos. Sí, claro. Fíjate que hay banderas y pancartas de diferentes partidos, Movimiento al Socialismo, ¿no? ¿Correcto, Freddy? Corregime, vos formás parte de la coordinadora, en este momento eres diputado nacional. Sí, diputado. Y fíjate que hay banderas y pancartas de diferentes partidos políticos. Es más, a simple vista, ninguna de las primeras, excepto esa que está a la izquierda, son del radicalismo, ¿no? ¿Correcto, Freddy? Sí, ahí hubo un discurso que fue realmente épico, que fue el primero, el que da ante la Asamblea Legislativa. Claro. Cuando recién se produce el levantamiento, cara pintada, y ahí Alfonsín estuvo francamente iluminado. Y a partir de ahí hubo una gran movilización popular que se extendió durante esos días, porque convengamos que él daba la orden a las fuerzas leales, entre comillas, de reprimir al famoso general Lais y no llegaba nunca, digamos. Por lo tanto, realmente había un peligro, a propósito de tu pregunta, de desestabilización. Y las fuerzas políticas en general, hay que reconocer, en ese momento Cafiero expresaba la renovación peronista, tuvieron una buena actitud de acompañamiento. Porque en definitiva, la desestabilización democrática se los llevaba puesto a todos. Pero además yo creo que había una convicción
en la necesidad de estabilizar la democracia, ¿no? Sí, y hoy hay alguna posibilidad, no que esté en riesgo la democracia, por suerte, pero que se produzca alguna circunstancia que se lleve puesto a gran parte de la dirigencia. La hay porque hay un proceso de deslegitimación de la política como actividad, eso es muy evidente. Los que nos dedicamos a la política no tenemos que quejarnos jamás si sobre nosotros se pone una lupa muy grande para ver todo, nuestro patrimonio, lo que hacemos. Porque supuestamente por vocación manejamos o queremos manejar la red pública, que es la cosa pública. Sí, por lo tanto no nos podemos quejar. Sin embargo, esto que veníamos escuchando hace un rato en tu programa, los actos de corrupción, la ineficiencia, problemas de fondo que no se solucionan, van deslegitimando la política. Y aparecen entonces algunas expresiones que son antipolítica, que no tienen ningún sentido, porque la política hay que involucrarse para mejorarla. ¿Habla de Milei, por ejemplo? Sí, creo que Milei es un exponente de eso, que no es solamente un fenómeno argentino. Bolsonaro fue un fenómeno bastante parecido en Brasil, de hecho entre ellos tienen una conexión. Y también Milei ha participado de actos, por ejemplo, en Vox en España, de Vox en España, que también utiliza la misma terminología, textual, la casta, etcétera, etcétera. Junto con una representante que no es heredera del fascismo, es el fascismo, Giorgia Meloni. Giorgia Meloni, la primera italiana. Exacto, la primera ministra italiana que es del movimiento social italiano, que lideraba Giorgio Almirante, que era uno de los lugartenientes de Benito Mussolini. Sí, esto no es invento, esto es historia pura, digamos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que... ¿No hay una casta en la política? Yo creo que hay algunos políticos que practican muy mal y ejercen mal la política y eso las deslegitima. Y que por lo tanto hay que tener el máximo nivel de empeño en cambiar algunas cosas que le den el máximo nivel de transparencia y de control. Algunas cosas de progreso en esa dirección se hicieron con algunos tramos de reforma política, pero la reforma política profunda todavía está pendiente. Freddy, yo no sé si vos te puedo decir que sos un catador del alfonsinismo, ni un sommelier al respecto, pero en una entrevista que le da a Jorge Fontevecchia en el diario Perfil, el presidente de la Nación dice que él es socialdemócrata y entiendo que fue un dirigente de tercera línea durante el gobierno de Alfonsín. ¿Tiene algo que ver con el radicalismo, Alberto Fernández, o nada que ver? No, no tiene que ver. Él estuvo, a ver, él puede haber tenido ese desempeño, como vos decís, en tercera línea, como hubieron tantos. Alfonsín realmente quiso hacer un gobierno... Es decir, es peronista Alberto Fernández. Sí, pero también integró una lista que en su momento llevaba adelante a caballo. Sí, es verdad. Así que, Acción por la República, ¿no? Se muy fácil. Entonces no se puede decir que haya abrevado de nuestras fuentes. Lo que sí es cierto, a propósito de lo que decíamos hace un rato, que él perdió, me refiero al presidente Alberto Fernández, una gran oportunidad. El primer discurso ante la Asamblea Legislativa, justo una semana antes de la pandemia, cuando se decreta el encierro, digamos, unos años antes de lo que va a pasar mañana. Los sótanos de la dictadura, cuando dice ese día. Él ahí anuncia. Los sótanos de la democracia, perdón. La posibilidad de crear un Consejo Económico Social por ley. Recuérdenlo, mírenlo, van a ver qué es. Sí. Y luego lo hizo por decreto, invalidó ese instrumento, porque eso podría haber generado las condiciones que con la mayor legitimidad de participación del pluralismo democrático que expresa el Parlamento, Consejo Económico Social tiene antecedentes de proyectos peronistas, radicales, socialistas, etc. Es integrado por sectores de la producción, empresarios, del trabajo, de las universidades nacionales. ¿Sirve para algo eso? ¿Y sirve para algo eso? Eso sirve para encontrar denominadores comunes que se conviertan en política de Estado. Te doy un dato empírico de cómo sirvió. Perdón mi escepticismo, No, Freddy. no. Te lo pregunto con el máximo está respeto. bien, porque uno cuando pregunta cuáles son los caminos hay que abordar estas cosas. Para mí no existe ningún otro camino que la búsqueda de algunos denominadores comunes que se conviertan en políticas de Estado. Doy el ejemplo que en el momento de la crisis profundísima post-2001 fue el famoso diálogo argentino el que encontró algunos consensos. El de Duhalde, decís vos. Exacto, Duhalde y Alfonsín. Sí, Duhalde y Alfonsín, es correcto. Duhalde y Alfonsín, porque un pedazo del gobierno también fue integrado por el radicalismo y también con el paraguas de la Iglesia Argentina que ayudó a ese diálogo. Mira, voy a una pregunta del revisionismo, si hagamos un poquito de revisionismo, datos de la historia y otra de la actualidad. Empiezo por la de la actualidad. ¿Sí? Hoy Alberto, ¿qué es? ¿Un presidente cómo?
Un presidente extremadamente débil. Extremadamente débil. Que no aprovechó las oportunidades que tuvo. Sí. Acabo de reseñar una. Y que terminó teniendo una imagen de contradictorio y resoluto. Abarca para un lado y arranca para el otro. ¿Qué hizo bien? No, inicialmente, me parece en algún momento, justamente esto. Intentar buscar cierto consenso, por ejemplo, para encarar un tema que era universal, como era la pandemia, pero lo abandonó muy rápidamente. Y a partir de ahí me parece que fue una sucesión de errores tras errores, con ejemplos que también le quitaron total credibilidad por la falta de ejemplaridad. Por ejemplo, la famosa... La fiesta de Olivos. Exactamente. Voy al pasado ahora, porque dijiste algo de la mesa del diálogo argentino que muchos jóvenes no saben ni qué es, ni se deben acordar. El dólar salía 3 pesos en ese momento, ¿no? ¿Correcto? Sí. O 3,5. Hay un sector de la política argentina, y sobre todo un sector del liberalismo, entiendo, y por qué no también un sector del radicalismo, que cree que Alfonsín y otros dirigentes no le dieron el apoyo necesario a De la Rúa, o que trabajaron para sacar a De la Rúa del poder. ¿Es así esto o no? ¿Fue así o no? No. Yo era en ese momento... ministro del Interior, vos. Exacto, así que pero además todo el mundo me catalogaba en ese momento como el representante del alfonsinismo dentro de ese gobierno. Y era un ministerio del Interior, para decirlo en términos vulgares, con más fierros que lo que puede tener ahora, porque yo tenía además las 3 fuerzas federales de seguridad bajo el mando. Que ahora tiene el Ministerio de Seguridad. Exactamente, la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Nacional. Y a mí me consta, además de la relación con las provincias... ¿Alfonsín colaboró o trató de que el gobierno se cayese? No, Alfonsín colaboró. Okay. Lo que intentó después, cuando ya era inevitable la situación, de achicar el daño y llegar a un acuerdo de carácter institucional que permitiera que el emergente del peronismo, que tenía más fuerza, pudiera poner cierto control, que fue Duhalde, ¿no? Freddy, te digo Freddy, no te jodas. Sí, no, por favor. ¿Qué fue peor, De la Rúa o Alberto? No, este es el peor gobierno. ¿Este es el peor gobierno? Sí, lejos. ¿Peor que De la Rúa? Sí, mucho. ¿Por qué? Por todas las cosas que te estuve diciendo. Da la impresión como que de manera deliberada se equivocaran. Es una cosa tras otra, incluso en las expresiones públicas del propio presidente, ¿no? Cuando dice, qué sé yo, que los brasileños salen de la selva y nosotros los barcos, y de esa podíamos hacer un compendio. Sí. Y la verdad que son cosas que van deslegitimando y van haciendo perder credibilidad, ¿no? Y además, a ver, yo te pregunto, yo fui ministro del Interior, yo estaba en la planta baja, el presidente está en el primer piso, vamos a ubicarnos físicamente. ¿Cómo convivir con un ministro de putea todo el día? De Pedro. ¿Cómo se para tener autoridad? O sea, a ver, ilustrar para la gente. En la Casa Rosada, vos estabas en el primer piso. En la planta baja. En la planta baja. Y el presidente en el primer piso. En el primer piso. ¿Sí? Por lo menos lo veía 5 o 6 veces por día. Sí. Porque tenías que interactuar. Sobre todo en un ministerio como el del Interior, que es casi como una silla eléctrica. Bueno, estamos suponiendo, yo no lo sé, que tanto el presidente como el ministro del Interior, no importa los nombres, van todos los días a la Casa de Gobierno. Sí, claro. Descartamos que sí. No lo sé, pero descartamos que sí. Sí. O se encuentran en Olivos, donde sea, pero tienen una interacción permanente. Suponete, a las 6, 7 de la mañana vos tenías un conflicto en tal lado y tenías algún tipo de instructivo de cómo actuar. Entiendo que este gobierno arranca un poquito más tarde de las 6 de la mañana. Entiendo, capaz que me confundo. Mansur, ¿te acordás que decía las 9 de gabinete a las 7 de la mañana? Entiendo que arranca más tarde. Entiendo, si hay algún dato, me lo corrijo y rectifico. Freddy, vos sos profesor de Derecho Político, ¿no? Derecho Político. Bueno, el Derecho Político hay una parte que es la de las ideas, ¿no? De los pensadores, que es maravillosa. Aclaro siempre por concurso, no entré por él. Sí, tiene 4 cátedras la Universidad Nacional de La Plata, ¿no? En Derecho Político, si la memoria no me falla. Freddy, ¿qué lugar le va a asignar la historia a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner? Difícil pregunta, pero yo creo que Cristina Fernández de Kirchner sí es una buena constructora de relato. Pero buena constructora de relato. Sí, pero que gran parte de ese relato no se compadece con la realidad. Y que también han inventado, a propósito de lo anterior, una historia que no protagonizaron. Por ejemplo, en materia de derechos humanos. No la protagonizaron. Y no, en la época en que ella estaba junto con Néstor Kirchner en Santa Cruz,
ni siquiera recibían a las delegaciones de las Madres de Plaza de Mayo. Es un dato eso. Eso es un dato, es objetivo. ¿Y formaron parte del proceso del proceso democrático, digo, durante la década del 80 o no? Sí, por supuesto que sí, se integraron, pero no con el protagonismo que luego ellos narraron que habían tenido de cierta preponderancia. Creo que se atribuyeron muchos más méritos de los reales, ¿no? Creo que sí, Kirchner tuvo algunos aciertos iniciales que incluso nosotros mismos apoyamos, como fue el tema del desconocimiento del tema de la deuda y pagar la deuda y salir para no tener los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional en su momento. Y eso le dio un cierto margen. Además, la coyuntura económica internacional lo favoreció muchísimo. Altísimos precios en ese periodo de los commodities y bajas tasas de interés, ¿no? En el mercado internacional. Freddy, cortito y te despido. Me encanta hablar contigo. Yo sé que al doctor Alfonsín, a quien tuve el honor de conocer, no tanto como vos, pero lo pude entrevistar también, sé que le molestó mucho cuando el expresidente de la Nación, Néstor Kirchner, pidió disculpas en el famoso acto de la ESMA por más de 30 años de silencio ante la dictadura militar, que no se había hecho ni dicho nada. ¿Te acordás de ese discurso? Sí. Yo sé que a Alfonsín le molestó mucho. Nunca pidió disculpas en público, Néstor Kirchner. ¿A vos también te molestó o no? Muchísimo. Nos indignó. Y cuando uso el plural, a todos los que teníamos una militancia en materia de derechos humanos, porque yo creo que el gobierno de Alfonsín sin duda fue el que más hizo. Pero además Alfonsín, no solamente gracias a su acción política se pudo llevar adelante el juicio de las juntas, y cuando él dice que venía a pedir perdón en nombre de la democracia y los 30 años, después lo llamó por teléfono. Es verdad. En privado. Y Alfonsín le contesta esto que estás diciendo vos. Las disculpas son públicas, si no, no existen. Eso es parte de la historia. Acá está. Freddy, gracias por haber venido. Hace mucho no te veía incluso en los medios. Gracias, verdad. Quédate sentadito un minuto ahí. Vamos que sigo. Bueno, muy bien, ¿dónde estoy? Vení acá. Escuchame. Paulo Segovia, que es el director, lo queremos, fenómeno. Escuchame vos, a vos el productor, me vas a poner lo que dice del Pozo, ¿eh? No de verdad. Hice un informe del pozo más grande del conurbano. Sí, ahora, 30 segundos, el pozo más grande del conurbano. ¿Qué mira con esa cara? El pozo más grande del conurbano no te voy a mostrar. Fui a tomar mate al pozo más grande del conurbano, ahí voy. Sí, tengo una información policial con Nahuel. Dale, Nahuel, querido, vamos. Sí, recién se produce un enfrentamiento dentro de la Villa 9 de Julio. Lo que tanto hablamos el otro día. ¿Qué es la Villa 9 de Julio? Villa 9 de Julio, San Martín, donde salió el video de los payasos con la careta amenazando. Bueno, no sabemos si viene por ese hecho, pero hubo enfrentamiento armado. Hay una persona que acaba de ser llevada al hospital Diego Thompson, herido de arma de fuego, tiene 28 años. Dame el video de los payasos, así ubicamos a la gente. A ver, ¿cómo es eso? ¿Tenés el video de los payasos o no? ¿Cumplió la amenaza entonces, Nahuel? Si viene por... A ver, la realidad es que, tenemos la imagen de la persona que está siendo trasladada. Si la tenés, Agus, ponela. Sí. Bueno, ¿para qué elogiamos al director? A ver. Al final elogiamos, elogiamos al director, al productor, todo. No meten el dedo, pero lo queremos igual. Lo bancamos igual, dale. ¿Qué es lo que se dice? Caminando por dentro de los pasillos, apareció gente, abrió fuego y esta persona cae herida. Cae herida, entra el SAMEN a la Villa 9 de Julio y es llevado al hospital Diego Thompson, yo desconociendo por el momento el estado de salud de la persona. Bueno, fue baleado, pero a ver, contame el contexto. Pasa, sin el video es muy difícil, chico, contar esto. Hay un video. Sí, dale, a ver. Hay un video donde hay 6 personas con una careta de payaso vestido de policía con armas largas diciendo a los vecinos que no salgan de su domicilio porque ahí lo tenemos. Ahí está, ahí llegó. Ahí llegó. Sí. Mirá qué ricos pibes estos. Divino, che. Sí, hija. Papá, mirá, te presento a mi novio. Bueno, Dios mío. Bueno, ¿estos ricos muchachos cumplieron la amenaza, como dice Sáquer, o no? A ver, si viene por ese lado, sí, si no, pero la Villa 9 de Julio hoy se encuentra, más allá de los operativos saturación, la policía le pongan, no puede estar todo el día dentro de la policía, y cuando se van, pasan estas cosas, un herido que está yendo al hospital Diego Thompson. Bueno, muy bien, usted tiene mucha información, como siempre, ¿sí? Villa Albertina, ¿conoce usted Villa Albertina o no? Ya viene Babi, ¿eh? Ya viene Babi, ¿sí? Ya viene Babi. Ya viene...
Bueno, dale, el pozo más grande del conurbano, miralo, vamos. Dale, miralo, vamos. Me vine a matear probablemente el pozo más grande del conurbano. Acá hay más pozo que calle. Y es más largo que profundo. ¿Y sabes qué? A la desgracia hay que tomarla con una sonrisa. Se puede tomar sol. Y también un matecito. Dicen que el Dakar evaluó la zona y la consideró muy peligrosa. Vamos a medir el pozo, más pozo que calle. Vamos a medirlo, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá tengo 7 metros más o menos. Seguimos, vamos. Estamos midiendo el pozo. ¿Cuánto hace que está el pozo? 1 año, dice acá el vecino. 1 año que está el pozo. Seguimos midiendo el pozo. Seguimos. ¿Cuántos metros tiene el pozo? A ver. Chao, maestro. Y yo voy como 40. Más de 40. Más de 40. Fíjense lo que es el pozo. Ahora un camión va a tratar de eludir esto. Ya no está claro si es mano contra mano, no está muy bien claro. ¿Sí? Bastante riesgoso. Estamos esperando al camionero. Venga, a ver. A ver el camión. Mirá, pasó. ¿Pasa o no pasa? ¿Pasa o no pasa? ¿Pasa o no pasa? ¿Pasa o no pasa el camionero? Mirá. Ahí está, pasa. Voy a superar. Vení, vamos con el camionero. Lo voy a parar. Vení, vamos con el camionero. Vení. Vení. Maestro, bajá la banderilla, a ver. ¿Sí? ¿Cómo estamos? ¿Hace mucho está el pozo acá o no? No, ni idea. ¿Sí? ¿Peligroso el conurbano o no? Sí, más o menos. ¿Sí? ¿Hay mucho pozo? Sí, mucho pozo por todos lados. Sí. ¿Hay más pozo que calle o no? No. Sí. Buena jornada. Dale. Bueno, ahí va el camión, ahí van los muchachos. ¿Sí? Mirá. Hay de todo acá. Tenemos cubiertas. No está claro si las cubiertas le quedó a alguno que rompió el auto. No está claro. Acá viene otro. A ver el Citroën si pasa o no pasa el Citroën. Yo creo que pasa. Ahí hay un pedacito, ¿eh? Tenemos unos 40 metros. ¿Va bien o no? Chao, señora. Bueno. A ver el Peugeot si pasa. Chao, maestro. Cuidado el pozo. Pase por acá que está el pozo. Cuidado. Pare un poco, a ver. Pare. A ver. Chao. ¿Cómo elaborar con el carro con tanto pozo? Rompe todo el carro. Ah, sí, los pozos rompen el carro. Sí, se rompe todo. A los colectivos también rompe todo en la calle, todo acá. Sí. ¿Cuánto hace que está este pozo? Ya hace rato. Sí. ¿Y cómo se tenía contramano con el carro? ¿Cómo hace? Sí, a contramano a veces me meto. Sí. ¿Pinchaste alguna goma acá en el...? Sí, la otra vez pinché ahí. ¿Pinchaste acá? Sí, pinché acá. Sí. ¿Me pueden mandar a la calle? Claro. ¿Cuántos carteles junta por día? A veces se hace algo. Sí. ¿Qué es algo? ¿Cuánta plata es? Y ponen que hace 1000 pesos. 1000 pesos por día. 1000 pesos. Con la chatarra, fierro, todo. Bueno. Andá a sortear los pozos, ¿querés? Dale. El Dakar del cartonero. ¿Te parece? Sí. ¿No te molesta? No. El Dakar del cartonero. Chao, maestro. Que ande bien, vamos. Ahí va el amigo, vea. Cuidado los pozos. Cuidado. Ahí va el cartonero. Un campeón. Cuidado, pará que yo se lo alcanzo. Pará, que yo te ayudo. Chao, maestro. Chao. Así pasa la cosa. Claro. ¿Cómo? Así pasa la cosa. ¡Qué país! ¡Qué país! Me partió Loma de Zamora, Villa Albertina. Sí, lo vibrás y no te sale.
Lo guioná y no te, ¿verdad? Lo guioná y no te sale. ¿Sí? ¿Con qué cara te piden la BTV después? No, bueno. A ver, bueno. contame. Claro, está bien, tenés razón. Sí, pero bueno, a ver, está lleno. Acá la producción me dice, ¿por qué no vas al pozo de tal lado? Bueno, ¿qué querés? Encontré, hay un montón. Sí, hay un montón y en todos los municipios del conurbano y en todos los lugares. Bueno, la gente dice lomo de burro, no. Lomo de burro, no. Pozo. ¿Qué? ¿Se pesca algo acá? Nah, no se pesca nada. No se pesca nada. Bueno, muy bien. ¿Qué tenemos? Ya viene Babi. ¿A qué hora habla mañana el presidente de la Nación o no? 10:30 empieza básicamente ¿Le gustó la el pozo, ceremonia. ¿no? Sí. Claro. Bueno, digan algo. Qué bueno, uniforme el pelado en el pozo. Bueno. Sí, me maté ahí en el pozo. Usted no dice nada. A las 11 se espera que inicie el discurso de apertura. 11 de la mañana. 11 de la ¿Cuánto mañana. va a hablar? Se calcula que va a ser cerca de 1 hora. Bien, ¿pide disculpas o no? ¿Por qué cuestión? No Vacunatorio VIP. Bueno, no sé. Bien, gracias, Angulo. Gracias, doctor Sáquer. Mañana. Sí, ¿algo más para agregar o no? Tranquilo. Bueno, muy bien. Cumplimos con nuestros amigos que están, que nos bancan siempre el otro lado. Sí, mañana lo tenemos a Ramiro Barra, que... Che, nadie sigue molestando a la gente. Sí, mañana vamos a hablar con Barra por el tema de los piquetes, ¿sí? Dame el surco, vamos, dame el surco. Dale que ya viene Babi. Y nada, quédate con Babi, el número 1, como hago yo siempre y hacemos todos los muchachos. Sí, me voy al estudio al lado para verlo. Pasen a Fenómeno, nos vemos mañana. Vamos.